Porque la verdad, y soy muy honesto aquí, no hubo un católico que se acercara conmigo a decirme, hermano, pues, bienvenido. No sabemos que eras protestante. De acuerdo. Uno llega, como andaba tan emocionado, tan entusiasmado con ser católico, ni estaba tan consciente de lo que estaba haciendo cuando recibía a nuestro Señor, que lo hacía con mucha devoción y con mucho... Qué difícil es saber si hago tu voluntad o no. Como protestante eso Wow, es. ¿Estoy haciendo tu voluntad? Eso es la pregunta que tú vives constantemente. Y el evangélico que lo niega es un evangélico que está mintiendo. Y lo digo honestamente. Y yo sabía que era María, o sea, yo lo podía intuir. Es la Virgen que está aquí conmigo, ¿no? Y yo sé que para el protestante que vea esto, pues se va a reír de mí. Dice, yo hablo lenguas mucho más que ustedes, dice, pero prefiero, dice San Pablo, decir 5 palabras en su entendimiento a orar en lenguas un montón, ¿no? Creen, pues sí, el diezmo obligatorio. De acuerdo. Y es tan abusivo esto, es tan cruel, que si yo vendo un patrimonio mío, una casa, un carro, yo tengo que dar el 10% de mi salario, de mi casa, de mi carro, al pastor, ¿no? Okay. Hola, hola mis hermanos, qué bendición que nos acompañen en una aventura más, un podcast más, en esto que es Conversando con... Y pues de nueva cuenta tengo gustosamente a mi hermano Josué Esquer, que wow, rompió todos los récords del canal, que es un canal, que iba a decir humilde, pero no tiene nada que ver la humildad, pero un canal pequeño, voy a decir, con pocas vistas, y mi hermano vino y con su testimonio y ¡pum! Rompió todos los récords habidos y por haber, con más de 63,000 vistas ya, mi estimado. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Josué? ¿Cómo andas el día de hoy? Hola, Cali, pues estamos en el mero 10 de mayo, ¿no? Celebrando el Día de las Madres. Me encuentro muy bien, muy bendecido, con el corazón lleno de gratitud. Y pues gracias por volverme a invitar acá a tu podcast. Gracias a Dios y la gloria para Él que ha servido ese podcast, ese testimonio para traer consuelo, traer conocimiento, traer un poquito de ánimo a los católicos y a los no católicos, pues que sepan un poquito... Que no nomás de aquel lado, pues se convierte gente, sino que también nosotros, como ex protestantes, pues también al investigar, al conocer, al saber los orígenes de nuestra iglesia, pues muchas veces decidimos dejar este mundo y venirnos a la Santa Iglesia Católica, pues es un placer. Excelente, mi hermano. No, pues te agradezco mucho. Y sí, un abrazo para todas las mamás, aunque no va a salir este día, pero pues un abrazo para todas las mamás hoy en este día. Josué, quisiera empezar precisamente con eso. Pues un testimonio hermoso, la verdad, que te decía ahorita fuera de cámaras, que se pudo transmitir, a pesar que en internet es casi imposible transmitir sentimientos. Creo que lograste conectar con la gente de manera tremenda, incluso con la gente católica como con la no católica, ¿no? Levantando comentarios, la gran mayoría muy positivos, pero también otros retadores, voy a decir, por no utilizar otra palabra. ¿Cómo te fue después de este podcast? Sé que has respondido algunos comentarios, que no sé qué te compartió la gente que está cercana a ti, quizá conocidos también, pues que siguen siendo protestantes, ¿no? Por así decirlo, que no son católicos, tus conocidos católicos, no sé. ¿Qué nos puedes compartir de las impresiones o repercusiones? No tiene connotación negativa, ¿no? O reacciones, voy a decir, del podcast pasado a este momento o en aquel momento. ¿Qué me puedes compartir, mi estimado? Pues hay muy buenas experiencias porque yo la verdad no esperaba que la gente tuviera para empezar esas ganas, ¿no? De ver el podcast de Son 2 horas. De acuerdo. 2 horas de testimonio que para mí se me hace hasta largo cuando lo veo. Entonces, me ha servido mucho en un sentido práctico, porque muchas personas en la parroquia donde me desenvuelvo, pues me dicen y saben que yo fui ex protestante y pues quieren saber rápidamente el testimonio, y pues es como un elemento pragmático de decir, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Métete a YouTube con el canal Corriente de Gracia y ahí está mi testimonio completo, ¿no? Pero hablando un poquito ya sobre a lo mejor las expresiones de algunas personas, familiares, conocidos, que se pudieron haber a lo mejor interactuado con el video, con las cosas que dije, sí, mis familiares primarios, mis hermanos, mis papás, pues fueron los primeros que vieron este video, ¿no? Yo se los compartí, pues pedí que lo vieran con todo amor, porque pues a veces uno puede estar expresando alguna forma, alguna manera que ellos pueden interpretar a lo mejor de una manera. De acuerdo. Entonces sí tuve que aclarar algunas cosas con mis padres especialmente, ¿no?
que a lo mejor se sintieron expuestos en algún momento a la realidad que yo viví con ellos, a la realidad que aprendí con ellos. Pero gracias a Dios fue un momento de tener que resolver algunos temitas ahí con ellos, ¿no? De acuerdo. Que trajo alguna confusión. Por ejemplo, en el momento que yo dije que mis papás escuchaban a ciertos predicadores como G. Ávila, Benny Hinn, no sé qué. Y mi mamá me dijeron, no, yo no escuchaba a este fulanito, a Benny Hinn, ¿no? Okay. Que no es cierto, que por ahí, sí, cierto, le tuve que reconocer, cierto, se me fue el nombre de este evangelista famoso, pero desgraciadamente lo puse porque yo lo interpreté que es muy, muy parecido el estilo, ¿no? Pentecostal. De acuerdo. Y así algunos temitas incómodos para mis familiares que no les pareció mucho el hecho pues de que yo expresara públicamente que ahora pues soy católico y pues ni modo. Para mí es un honor, es un privilegio, es algo que yo venía buscando desde hace mucho tiempo que nunca me esperé a encontrar dentro de la Iglesia Católica y saber lo que ahora soy en Cristo por medio de todo lo que me da la Iglesia, pues es algo que no se puede comprender dentro del mundo evangélico, ¿no? De acuerdo. Y pues fuera de eso ha sido una bendición. Wow. Ha llegado gente a mandarme alguna pregunta, algún comentario. Católicos han metido a mi Facebook y me han seguido ahora por medio del podcast. Y he estado interactuando un poquito con algunos hermanos gracias al podcast. De acuerdo, ¿no? Y aquí estamos rogando para que nos acompañes en la plática pesada, Jorge y yo. Creo que sería un buen elemento tener ahí los tres en algún momento, así que desde ahorita te hago la invitación. Y no, también yo, con mucho respeto, también decirle a tu familia que aquí jamás la intención ha sido ni evidenciar ni hacer sentir mal a nadie, ¿no? Al contrario, yo reafirmaba el amor que tú tenías por tus padres, ¿no? Que eso no cambia, eso no es de religión, sí, eso es de tu familia es tu familia, la primera comunidad siempre será nuestra familia, ¿no? Entonces, claro que sí, te agradezco que de forma muy honesta compartas esto, ¿no? Y bueno, Josué, ya como católico, todo el podcast pasado como que hablamos en esa transición, ahora vamos a hablar ya como católico, ¿cuáles fueron, cómo decirlo, pues tus primeras impresiones, quisiera llamarlo shock cultural, que no es un shock cultural, ¿no? Pero obviamente, pues, encontraste diferencia. Entonces, ¿cómo fueron o cómo han sido estos primeros días como católico? ¿Qué te encontraste? ¿Qué se te ha hecho difícil? No lo sé. ¿Qué nos puedes compartir sobre ese tema, mi estimado? Qué pregunta. Es una pregunta muy buena. Tiene sus partes más positivas, ¿no? Más llenas de bendición, llenas de gracia de Dios, y hay sus partes muy difíciles, claro, porque uno como evangélico viene con muchos prejuicios en sí, claro, respecto a la liturgia, a las imágenes. Entonces es un proceso continuo de estarme desprotestantizando, por decirlo así, ¿no? Wow. Es complicado, claro. Algunas devociones, algunos temas te puedo empezar a nombrarlos un poquito más adelante, ¿no? pero nada más para decir que es muy buena pregunta. Pero la primera impresión, creo que hay dos impresiones que marcaron mi vida en el inicio del catolicismo, ¿no? Ok. Creo que cuando yo, lo comenté un poquito la otra vez, cuando yo ya me decido, digo, ya, hasta aquí, quiero empezar a vivir como católico, ¿no? La primera impresión fue cuando yo tuve esta llamada por teléfono con esta persona que comenté que era secretaria de una parroquia, y me dice ella que no, me dice, tú ya tienes el bautismo, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Por teléfono. Entonces para mí esa impresión fue una impresión sumamente satisfactoria, porque aunque esta persona a lo mejor me lo estaba diciendo pensando que a lo mejor yo era católico, que me hice protestante y me quería regresar, yo en la Biblia, porque unas cosas que gracias a Dios que me llevaron a la Iglesia Católica fue porque no nomás fue estudiar la historia de la Iglesia, sino también leer las Escrituras, ¿no? Ok, de acuerdo. Y al comprender las Escrituras que el bautismo es ese sacramento por el cual nosotros tenemos acceso a la Iglesia, yo venía batallando constantemente dentro del mundo protestante para poder tener esa convicción, porque en el protestantismo uno tiene que pertenecer a una iglesia que es local, y dentro de ese mundo tú tienes que acceder voluntariamente, decir, sabes que yo quiero pertenecer a esta pequeñita iglesia de 10, 20 miembros, ¿no? De acuerdo. Y no es a través de tu bautismo, no es a través del bautismo, es a través
de un compromiso verbal, pactal, firmado, hablado con el pastor. Ok, de acuerdo. Entonces yo traía ese sufrimiento porque no me estaba congregando oficialmente dentro de una iglesia desde hace 2 años a lo mejor. ¿Tú sentías que hacía falta esa firma, por así decirlo, de pertenencia? El bautismo no te era suficiente, por así decirlo, entonces. Exactamente. Órale, exactamente. qué fuerte, ok. El bautismo no es el acceso directo a pertenecer a la iglesia para el mundo que ahora dice el evangélico dice ahora, es que somos un mundo de creencias distintas, pero estamos unidos en lo esencial, dice. De acuerdo. Pues el bautismo es un tema esencial. Es un tema tan esencial que nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen a todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tan esencial que va dentro de la evangelización. Es tan esencial que la primera cosa que dice San Pedro, en Hechos, capítulo 2, después de predicar su primer sermón a los judíos, le dice, cada uno hágase bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Wow. Y recibiré la promesa del Espíritu Santo. Es tan esencial y tan fundamental que tristemente, cuando yo descubro esa parte tan importante del bautismo, yo decía, cuando yo vaya a una iglesia, quiero ser recibido por mi sacramento. Porque cuando yo descubro en la historia cuánta gente quiso destruir el sacramento del bautismo, corromperlo, desvalorizarlo por los pecados de los sacerdotes inclusive en el pasado, y ver cómo la iglesia lo ha cuidado, ese tesoro tan grande que es la entrada, que es el perdón, la justificación. Yo estaba convencido de que tenía que recibir a cualquier iglesia que perteneciera. Claro, en ese momento no quería ser católico, pero tenía esa convicción. Sí, de acuerdo, claro. Por las escrituras. Entonces, cuando llego a la iglesia católica y me dicen eso, fue una confirmación del cielo para mí, ¿no? Fue una confirmación de que, compa, tú no ocupas venir y firmar un papelito. Yo quiero saber si tú estás bautizado. Por si no, pues te vamos a bautizar, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, esa fue la primera impresión que me dejó maravillado y le di gracias a Dios. La segunda impresión, que también me conmovió mucho, yo la verdad 2 veces había asistido a misa en mi pasado y fue en mi etapa de secundaria, prepa, pues ya sea por invitación de un compañero católico o por alguna boda, X y Y. De acuerdo. Pero la verdad no me acordaba de nada de la misa. Yo me acuerdo que una misa que me invitó un amigo de la secundaria, yo estuve mulo ahí como decimos aquí en Sonora, ¿no? Yo me acuerdo que hasta me crucé las piernas sentado en misa y llegó el padre y me pegó un golpe en la pierna de que, hey, compa, no sabía que no se podía cruzar las piernas, ¿no? Y recuerdo que me salí de la misa. Me salí, no aguanté ni a lo mejor ni 20 minutos ahí. Ok, de acuerdo. Pero ahora que venía con el corazón abierto, que venía con el deseo de saber qué me esperaba en la iglesia católica. Y recuerdo cuando yo leí lo que era el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, y ver los credos, el credo constantinopolitano, que nos habla específicamente sobre nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, y cómo se complementa la Trinidad en este credo. Para mí, cuando yo como protestante leí ese credo antiguo de la iglesia, pues me llenaba de gozo, ¿no? Saber cómo la iglesia defendió en el pasado. Y es muy curioso porque como protestantes decimos, la iglesia defendió, pero no decimos la iglesia católica defendió. Decimos la iglesia, porque suponemos en nuestro corazón que esa iglesia era una iglesia buena, que era una iglesia verdadera, pero no decimos la iglesia católica fue la que defendió la fe contra tales personas que se oponían a la divinidad de Jesús, que se oponían a la naturaleza humana de Jesús, etcétera, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo me gozaba en ese credo. Y recuerdo que la primera vez que fue a misa fue ese domingo, en el mes de octubre. Y cuando estamos en misa y empezamos a rezar todo el pueblo el credo, para mí fue un momento mágico que dije, me transportó al siglo XVI, al siglo IV, V, ¿no? Me llevó a decir, hey, qué hermoso es que puedo promulgar mi fe, que puedo confesar mi fe, mi credo ante la iglesia, y en todos estamos en un común acuerdo en rezar, recitar todo lo que resumidamente creemos en el credo, ¿no? Y me llené de gozo, me llené de entusiasmo, me llené de alegría de ver que en algo tan específico como en un domingo de misa se toma en cuenta nuestra fe, nuestro credo, lo que nos define como cristianos. De acuerdo. Y siempre yo creo que todos los que son conversos al catolicismo, que vienen del protestantismo, siempre vamos a estar trayendo a la memoria cómo éramos como evangélicos y ahora ¿por qué hacemos esto?
O inclusive puede ser viceversa, puede ser que veamos cosas que la Iglesia Católica está menguando, está fallando o está siendo muy permisiva y podemos comparar, oye, por acá éramos diferentes, por acá hacíamos esto y estaba mejor en algunos aspectos la comunidad evangélica. Entonces siempre está como esa comparación. De acuerdo. Siempre está ese, a ver. Entonces me llenaba de alegría, de gozo al poder promulgar mi fe. Wow. Histórica, porque algo que me gozaba era en esa confianza de que estoy en la iglesia que viene desde la época apostólica. Ese era mi deseo, pues. Eso es lo que me llenaba de gozo. Wow. Y para cerrar esta pregunta, a lo mejor, el entender la liturgia. Porque la verdad, y soy muy honesto aquí, no hubo un católico que se acercara conmigo a decirme, hermano, pues, bienvenido, no sabemos que eras protestante. De acuerdo. Uno llega a misa. Dan por hecho que tú conoces todo el ritual, por así decirlo, no es la palabra correcta, ¿no? Pero todo lo que sucede en la misa, vaya. Sí. Y uno llega a misa y no es como eres recibido dentro del protestantismo, ¿no? No es como que llegas a la parroquia donde ciertas personas siempre están, las mismas personas ahí, y cuando llega uno nuevo, pues todos dicen, este brother, pues no lo conocemos, ¿no? En el mundo evangélico eso es muy común. Somos 100 personas en una iglesia y llega el hermano fulanito con unos invitados y todos vamos y lo saludamos, lo abrazamos, le decimos bienvenido y lo hacemos sentir en casa, ¿no? Y acá pues es un mundo donde ese bautismo, lo que yo te decía, aplica para cada parroquia en Ciudad Obregón, aplica para cada parroquia que tú vayas y te vayas a dejar. En el mundo, mi estimado, en el mundo. Tú vas a llegar a misa y vas a ser recibido por nuestro Señor Jesucristo, primeramente representado al sacerdote y por el pueblo, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la iglesia con mi hijo, pues vamos a misa, mi hijo, todos los días, ¿no? Otros domingos. Y no había con esa persona con quien hablar. ¿Quién te da bienvenida? Sí, no había un hermano con quien acercarme, ¿no? Y de repente miraba una cara un domingo, el siguiente domingo esa cara ya no la miraba, y luego miraba una nueva. ¿Y por qué hay tanta variedad de gente en una parroquia? Pues porque gracias a Dios tenemos la facilidad nosotros como católicos de congregarnos. A lo mejor podemos tener una parroquia exclusiva en la que vamos continuamente, sí, pero de vez en cuando, si nuestras actividades se ponen de cierta forma en que no podemos estar en la parroquia que vamos, podemos asistir con toda confianza a la parroquia de enseguida, a la parroquia de otra colonia, al horario de otra colonia donde anda por ahí cerca, ¿no? El chiste es no faltar a misa el domingo. De acuerdo. Pero les decía yo a algunas personas el domingo, les decía, cuando tú empiezas a estar en misa constantemente, empiezas a ver quiénes son aquellos buenos católicos que están yendo a misa. Esto me costó 2 años, 3 años, descubrir a cada hermano que ahí está fiel, que está queriendo buscar a Dios, que está sirviendo en la parroquia. De acuerdo. Y empiezo a ser amigo de ellos. Entonces eso fue también una impresión muy fuerte, porque dentro del protestantismo yo gozaba de esta cercanía, ¿no? Y muchas veces ex amigos, voy a decir, ex hermanos en la fe protestantes me han juzgado y me han dicho, tú estás frustrado, me dice, porque no tienes el mismo ambiente, el mismo... Al saber ellos mi situación matrimonial en la que estoy conflictuado, ellos piensan que yo estoy todo desmoronado en la iglesia, ¿no? Muy decaído, y no tengo mis hermanos en la fe, ¿no? No, cuando tú ya estás en una parroquia, empiezas a conocer y a saber quiénes son aquellas personas que están en esa parroquia sirviendo, buscando a Dios, y que con todo el amor te van a dar la mano, se van a acercar a ti, o tú te vas a acercar a ellos, pero no es de la noche a la mañana como ser evangélico. Entonces sí es un proceso difícil eso, porque yo estaba acostumbrado a salir el domingo del culto, a platicar con mis hermanos evangélicos, y de ahí vámonos para algún lado a changuearnos, salir o ver algo, o platicar o lo que sea. Entonces aquí se acababa misa y ¿a dónde agarro? Pues a mi casa, ¿no? Fíjate que eso que comentas, Josué, sí se da mucho en el catolicismo, pero más en los movimientos, por así decirlo, ¿no? No sé si te integraste un movimiento o no, pero por ejemplo yo que pertenezco a una comunidad dentro de la parroquia, pues se da eso, ¿no? La convivencia fraterna, se da el que oramos juntos, el que nos preocupamos unos por otros, etcétera, ¿no? Nos vemos en misa, nos saludamos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí existen, digo, por si hay alguien... Claro. No sé qué va a decir, ya ven, los católicos no fraternizan, no, se da por otro lado. Claro. Oye, José, y los sacramentos, me imagino que ya te confesaste al menos una vez, ¿no? Entonces,
¿Cómo te fue? ¿Cómo fue para ti esa catarsis de entrar a un lugar y de hablar con un hombre, ¿no? Porque ese es lo que se dice, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a un hombre tus pecados, no? Sí. ¿Cómo te fue? Cuéntame tu experiencia y cómo te sentiste. Y sobre todo, te puedo asegurar que sentiste ese perdón, que yo lo digo como que es una paz indescriptible la que sientes después de confesarte. Bueno, al menos lo que yo he vivido, ¿no? ¿Cómo te fue a ti, mi estimado? ¿Qué me nos puedes compartir? Pues ha sido y es muy, muy difícil, muy difícil. Gracias a Dios, la teoría, vamos a hablarlo así, soy un hombre que se prepara para saber por qué me voy a confesar. Ok, de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la confesión. Y ahí estoy, ¿no? Examinando mi conciencia. He llegado a hacer una lista de pecados para vergüenza. Pero ya que estás ahí, ya que estás delante del Padre, es complicado abrirte, porque no tienes esa vivencia, esa experiencia dentro donde vienes, pues por más desde niño protestante. Claro. No sabía qué era abrir mi corazón y contar pecados tan personales, tan íntimos a otra persona, a otro ser humano. Sé qué representa el sacerdote en ese momento, sé el don de Dios en la gracia del sacramento de la confesión, pero aún así se me dificulta, siendo muy honesto, el poder decir mis pecados. Ok, de acuerdo, buen punto. Pero al mismo tiempo me ha servido mucho, fíjate. Pecados en los cuales como protestante era muy dado a volver a caer. Porque no había quien supiera mi pecado, no había quien viera por mí, no había... Era yo sabía que en el momento en que yo hacía esa cosa, yo podía, como dije la otra vez, podía meterme en mi cuarto, encerrarme y pedir al Señor de todo mi corazón que me perdonara. Y yo sentía, como siempre digo, no, yo tenía que saber si Dios me perdonó o no. Entonces, cuando yo llego a la fe católica, yo ya había entendido que por acá lo visible y lo invisible se unen y nos dan este sacramento, ¿no? Los signos visibles llenos de la gracia de Dios son lo que nos da el perdón, en este caso una confesión. Entonces, ¿a qué iba? A que esos pecados que para vergüenza eran muy constantes en mi vida, ya te da cierta pena volvérselos a decir al Padre otra vez. Y digo, recaí en este pecado. Oye, pues la vez pasada yo le prometí a mi Señor no volver a caer en esto y recaí. Y voy y me confieso otra vez. Y ha sido muy impresionante ver cómo este encuentro cara a cara con el sacerdote me ha llevado a menguar en aspectos de mi vida personal que era muy recurrente, pues. Y eso no lo había vivido por acá. Y le doy gracias a Dios porque me ha ayudado a vencer muchos de esos pecadillos que a veces los vemos como insignificantes, pero que, si eres muy honesto, te llevan al fracaso, te llevan a sentirte culpable, condenado, ¿no? Y el tener que exponérselo al Padre, dices tú trabajas más con Dios para que no tengas que llevar otra vez este pecado y que el Padre pues diga, oye, pues te estoy perdonando 100 veces por el mismo pecado y no cambias. Que no, eso, el Padre nunca va a decir eso. No. El Padre te va a dar si tú lo haces de corazón, sinceramente, sí, Él te va a dar el perdón, ¿no? Pero lo que voy yo es que a mí me ha servido en una manera práctica que no había entendido yo, la importancia de confesarnos el pecado unos con otros, como dice Santiago, ¿no? Porque así tú sabes quién eres y qué débil eres. Y no solamente tú, sino también alguien más, en este caso el sacerdote, tiene idea de quién es Josué Esquer y los pecados que él sufre y se puede compadecer mejor de mí. Entonces ha sido muy, muy difícil el poderme abrir, pero a la vez ha sido muy placentero, como tú dices, cuando uno ya desborda en toda esa iniquidad que trae y puedes saber con una certeza, porque confías en los sacramentos que son instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que has recibido el perdón de Dios y te han puesto una penitencia para poder hacerlo más pleno el perdón. Ya es otra cosa, pues no es de que depende de mí el saber, el conocer, el discernir si fui perdonado o no. Sí, de acuerdo. Y con la comunión, mi estimado, la Eucaristía, sí, ¿cómo fue también ese momento que te encuentras, ¿no? con Jesús vivo, escondido, dice la canción, en este pequeño pan, ¿no? ¿Cómo te fue ahí? Recuerdo que en mi etapa, pues, de empezar a ir a misa cada domingo, todavía no estaba en catequesis para poder recibir la primera comunión. De acuerdo. Y yo lloraba. Lloraba cada misa porque wow, qué fuerte.
me daba mucha envidia de la buena, vamos a decir. ver a niñitos de 10 años que pasaban y recibían a Jesucristo, ¿no? Y es de los sacramentos que, pues que todo protestante cuando lo descubre dice, por aquí es. Me acuerdo que yo en ese tiempo de protestante yo luchaba con mi pastor presbiteriano en ese entonces de traerle y decirle cada domingo vamos a celebrar la Cena del Señor, ¿no? Así se denomina en el mundo evangélico. Vamos a celebrarla porque yo quería tener esta participación, esta comunión, que es muy diferente el sentido espiritual que tenemos nosotros al saber que en la sustancia el pan y el vino es transformado en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y nuestro Señor está presente ahí en el pan y en el vino. Por eso podemos adorarlo, podemos venerarlo, podemos saber con certeza que cuando nos alimentamos de este pan, pues el Señor Jesucristo habita en nosotros. Tenemos comunión personal, íntima con Él, ¿no? Casi nada. Y al descubrir eso, pues yo quería estar con mi Señor. Desgraciadamente, por las circunstancias de mi vida en las cuales he estado batallando con la relación de mi sacramento del matrimonio, me permitió gozar de este sacramento algunos meses. Okay. Algunos meses después de que recibí la primera comunión que creo que para vergüenza mía, como andaba tan emocionado, tan entusiasmado con ser católico, ni estaba tan consciente de lo que estaba haciendo cuando recibía a nuestro Señor. Lo hacía con mucha devoción y con mucha honor, pero ahora que tengo más de un año padeciendo no alimentarme de nuestro Señor Jesucristo por causa de que no estoy casado por la iglesia. De acuerdo. Entonces he sufrido bastante. Digo, aquellas veces cuando participé lo hubiera hecho de esta manera, me hubiera consagrado más, me hubiera puesto más espiritual para poder recibir al Señor. Uno con algunas veces, que fueron muy pocas veces las que recibí a Jesucristo, Eucaristía, me di cuenta cuán bebé era en la fe, cuán neófito era en la fe católica todavía. Porque uno puede tener mucha intelectualidad, mucho conocimiento, pero aún falta esa parte espiritual que da el crecimiento progresivamente al Señor. Entonces ahorita yo estoy madurando cada día más también y me doy cuenta pues de la necesidad tan grande, ¿no? Pero es el estar simplemente en ese momento en la liturgia de cada domingo, cuando el Padre dice, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando Él presenta a nuestro Señor Jesucristo, yo ruego al Señor en ese momento, pues que ser alimentado espiritualmente por Él al menos. Vivir a nuestro Señor de la manera que Él quiera, pero poder de alguna forma llevarlo en mi ser, ¿no? Y en ese momento yo me hinco, adoro al Señor y para vergüenza mis hermanos católicos, pero pues espero que el Señor resuelva ese tema tan difícil en mi vida, que todavía está en proceso, para poder disfrutar y gozarme junto con ustedes al alimentarme y al comulgar, que es que como paréntesis, ya para mí es un honor, un orgullo el que mi hijo ahorita está terminando las catequesis para su primera comunión, ¿no? Wow. Y le digo a mi hijo, pues ahí estoy con él, porque acompañando a mi hijo, él tiene ahorita 9 años, y lo estoy acompañando porque para él es como que, papá, pues tú vas a estar sentado aquí y yo voy a pasar, o sea, como que... De acuerdo. Como que hay un cierto conflicto. Lo acompaña, sí, de acuerdo. Oye, papá, pero ¿por qué tú no pasas? Y las preguntas, ¿no? y me siento con él y trato de hacerle entender el porqué, claro, ¿no? Y lo entiende de su manera, pero yo sé que como niño pues no alcanza a comprender por qué papá pues no pasa junto conmigo todavía. Sí. Qué fuerte. Pero él va a estar ahí y para mí va a ser un orgullo muy grande ver a mi hijo recibir su primera comunión. Y yo sé que mañana pasado esto se va a dar. Primero Dios. Pero es los sacramentos. Una pregunta que me hicieron hace poco: ¿por qué te hiciste católico? Por los sacramentos. Es una de las respuestas que puede dar uno. Claro. Por los sacramentos. De acuerdo. O sea, por ejemplo, la confirmación, para cerrar ese tema. Sí, adelante. Yo cuando estaba en el mundo evangélico, yo en el 2019, casi 2020, me hice una pregunta: ¿qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? No sé si has escuchado ese tema en la Biblia, ¿no? Y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y yo preguntaba a mi pastor presbiteriano entonces: oiga, pastor, estuve leyendo Hechos, estuve leyendo Efesios,
y miro que no hay como que hay una diferencia, decía yo en mi ignorancia, ¿no? Sí, decía, hay una diferencia entre regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Porque como pentecostal, el pentecostal busca ese bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Busca, para algunos pentecostales muy aferrados, si tú no estás bautizado con el Espíritu Santo, tú no tienes al Espíritu Santo de verdad. Si tú no hablaste en lengua, si no tuviste un don de profecía. Si no hay una evidencia, vaya. Así es, tú no tienes al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es necesario para el pentecostal que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Y como reformado, como evangélico, más protestante, uno tiende a pensar que la regeneración es ese bautismo. Que tú al recibir la conversión, que piensa el protestante piensa así, cuando yo creo en Jesucristo, yo recibo una regeneración espiritual en mi vida, soy nacido de nuevo, de una manera, pues no sé cómo, pero nazco. Espiritualmente nazco, ahora creo, ahora busco a Dios, ahora quiero conocer a Dios, y ya nací de nuevo, ya soy una nueva criatura, dice, ya recibí el Espíritu Santo. Entonces leyendo los Hechos, leyendo a San Pablo en el capítulo 1 de Efesios, me daba una diferencia. Yo decía, a ver, cada vez que ellos creían, que los apóstoles predicaban el evangelio, la gente que respondía al llamado, después de ser bautizados, se les imponían las manos, decía yo. Leía la Biblia, pues se les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y luego leí en Efesios, ¿no? Que dice, y habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, si no me equivoco, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia, ¿no? Al decir, fueron sellados con el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo mora en ustedes. Ese Espíritu es el sello, es la garantía para que ustedes reciban el galardón al final de los tiempos. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Si tú no tienes este sello, esta garantía, esta promesa, olvídate de que vayas a recibir el galardón de Dios. Entonces decía yo, al leer Juan 14 y a ver a nuestro Señor Jesucristo enseñarnos, decirnos, les voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, dice, que morará en vosotros. Entonces yo tenía un conflicto ahí. ¿El Espíritu Santo va a morar en nuestras vidas? ¿Ese es el sello? ¿O no más es ser regenerado? Entonces había un conflicto muy difícil. Sí, de acuerdo. Y se me hizo tan simple la respuesta que me dieron, decir, es lo mismo. Es que la regeneración, el bautismo es la misma cosa, es el Espíritu Santo. Y sí tiene cierta verdad, porque ya cuando tú vienes a la fe católica, y esto me ayudó mucho en el sacramento de la confirmación, ¿no? Okay. Yo no sabía qué era el sacramento de la confirmación. Yo lo había intuido por la palabra de Dios. Pues te digo que es tan importante leer la Biblia. Idealmente cuestionar lo que yo creo como protestante, porque todas las verdades que creemos católicos ahí están plasmadas. Solo que ocupamos cuestionarnos el por qué. ¿Por qué yo creo así? ¿Y por qué la Biblia dice otra cosa? Y es ahí cuando entendemos, porque si decimos, yo creo así, y la Biblia se tiene que aplicar a lo que yo creo, tú le vas a encontrar significado a todo, a conforme tú creas. Lo que tú creas, sí. Y vas a crear una nueva iglesia. No, adelante, perdón. Irónicamente así va a pasar. y me perdí en este conflicto teológico, pero al final es tan simple. Sí, es un sacramento, brother, la confirmación. Así de fácil. Esa misma experiencia que tienen los apóstoles de imponer las manos para que recibieran en plenitud el Espíritu Santo. Claro. Porque en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, claro que sí. Y creemos que ahí somos regenerados. Nosotros como católicos creemos en la regeneración bautismal, que en el bautismo somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios, y ahora nuestra naturaleza comparte la naturaleza divina, que es algo que no lo puedo entender. Wow. Es algo que no lo puedo explicar, ¿no? Pero es la realidad bíblica y apostólica. Entonces, ahora en la confirmación se me da ese sello, ese que tiene carácter, ese sacramento tiene carácter de un sello que no se me va a poder borrar nunca. Y en ese momento que el obispo pone las manos al catecúmeno que va a recibir el Espíritu Santo, es lo mismo que está pasando en el tiempo antiguo. Wow. Y yo decía, pues esto no lo tenemos nosotros. Entonces con razón, yo dije aquí, con razón existen los pentecostales, porque el pentecostal tuvo que batallar con este conflicto, es decir, el bautismo, regeneración, no es exactamente lo mismo, sino que es una amplitud, es una plenitud del Espíritu Santo.
que una cosa te va a llevar a la otra, pero no puedes tener una nada más. Sin la otra. Tienes que tener las dos, ¿no? Wow. Entonces es un sacramento preciosísimo que nos ayuda a tener la seguridad, la certeza de que nos vamos a llegar al cielo en un momento, ¿no? Si no tenemos a este sacramento, pues aguas. Está difícil. No, que como lo narras, ¿no? O sea, tienes poco tiempo de católico. Yo creo que eres católico, más católico que muchos, mi estimado. Me incluyo ahí. ¡Wow! A veces uno que lo tiene ahí, que lo ha tenido siempre, no lo llega a valorar de esa manera, ¿no? Como lo narras. Te digo, me transmites, aumentas mi fe con lo que me estás compartiendo. Y me da tristeza, siendo honesto, ¿no? Que no puedas todavía compartir del pan de vida, ¿no? No me voy a meter en ese tema. Aquí las pláticas no son para generar morbo. Mi máximo respeto para tu familia, para tu esposa principalmente. Vamos a orar porque sea lo mejor para ambos y que un día puedas lograr a tener eso. No quisiera tocar ese tema. Al contrario, un abrazo, señora. Te decía, mi estimado Josué, te escucho y pues obviamente vienes muy cargado de la Biblia, ¿no? O sea, sabes mucho de la Biblia. Me imagino, pues el protestante se caracteriza por creer en esto que llama la mayoría de las religiones, no sé mucho, pero en la sola escritura, ¿no? Se basan en la palabra, lo que si no viene en la Biblia, no es, ¿no? Y lo que es la fe católica, pues tenemos la Biblia, por supuesto, pero también tenemos el magisterio, tenemos la tradición, y por ahí se me escapa una, no me acuerdo si la enseñanza o la oración, no recuerdo. ¿Cómo fue no el shock, sino ahora que también te das cuenta que es importante no solo la Biblia? Claro que la Biblia es importantísima, no le queremos restar importancia a la Biblia, pero de siempre estar solamente con la Biblia, ahora abrirte, por así decirlo, también al magisterio, a la tradición, a otras cosas. ¿Cómo ha sido este cambio? Si no me equivoco, lo hacías desde antes, pues fue lo que te trajo al catolicismo, ¿no? Pero ahora que ya lo vives más en plenitud, ¿cómo te ha ido en ese tema? No, pues súper bien, es una paz, es la paz más perdón que me ría, es risa de gozo, ¿no? Sí, fíjate, mucha gente me critica que, bueno, hizo un podcast con el padre Elías hace mucho, que me reía mucho, pero pues, para empezar el padre me hace mucho reír, ¿no? Pero uno se ríe, como dices, o sea, de gozo, a veces hasta de miedo, te da risa, dicen por ahí, sí. Pero jamás es en tono de burla, jamás es en tono de menospreciar algo, ¿no? Pero sí, pues bueno, adelante, mi estimado. Sí, me río de satisfacción, de gozo. La misma pregunta que me estás haciendo se le hicieron al ex evangélico también, no sé si lo conoces, Santiago Alarcón. ¿Cómo no? De Argentina, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y él también dice, yo tengo una paz inimaginable porque el saber que tenemos un magisterio, que tenemos tradición, nos hace confiar y descansar en la iglesia. Nos hace decir, Señor, ya, qué difícil es saber si hago tu voluntad o no. Como protestante eso es. ¿Estoy haciendo tu voluntad? Eso es la pregunta que tú vives constantemente. Y el evangélico que lo niega es un evangélico que está mintiendo. Y lo digo honestamente. Por más tiempo conociendo pastores, la mayoría de los evangélicos que conozco son personas que están capacitadas, que están buscando servir en sus iglesias. De acuerdo. Y están en conflicto todos los días. Todos los días están viendo si creen o no algo que su iglesia interpreta, si es verdad o no. Entonces yo ahorita estoy gozando de este tripié, que realmente es tradición, las Sagradas Escrituras y el magisterio, son tres. Al saber, por ejemplo, yo me acuerdo de este predicador famoso que comenté la otra vez, que se llama Paul Washer, si se acuerdan. Sí, recuerdo. Él mismo te hace reflexionar en algo. Y creo que él dejó una semillita ahí en mí, sin darse cuenta él. Ok. Porque el compa era un ferviente defensor de los temas como la regeneración, como temas de la santidad, como temas de la sola escritura. Y él decía, al ver que la mayoría en el mundo evangélico hoy es pentecostal, ya no existen tantos bautistas, no existen tantos metodistas, tantos presbiterianos, tantos luteranos. Sobre todo en Latinoamérica no vemos esto. A lo mejor si viajas a Europa, Estados Unidos, puedes ver alguna que otra. Más, de acuerdo. Pero aquí en Latinoamérica
no nos hagamos, lo que vive y lo que reina es el evangelicalismo, las iglesias no denominacionales. Entonces, este amigo Paul Washer trataba de exhortar a esta comunidad que no tenía rumbo ni para dónde ir, porque el protestante histórico tiene cierto fundamento, tiene cierta tradición, tiene cierto magisterio, ¿no? Cierto en una forma relativa. Claro. Pero ellos pueden decir, nosotros los bautistas queremos esto y por aquí nos vamos a ir. Hasta cierto punto. Entonces él decía, hermano pastor, les decía él a los pastores, tú no puedes interpretar la escritura, decía él, a diferencia de lo que han interpretado en el pasado nuestros antiguos hermanos reformados, ¿no? Y él ponía a Lutero, a Wesley, a Calvino, a varios referentes protestantes. Si tu interpretación de la escritura es diferente a la tradición, es otra cosa, claro. Es obvio que estás equivocado. Y yo esa pregunta se la hice a Paul Washer en mi interior. Dije, oye, Paul Washer, ya sabes para dónde va. Está bueno, sí, dale. Oye, Paul Washer, pues si tú me estás diciendo eso, ¿por qué crees como bautista? ¿Por qué no crees como los padres de la iglesia creían? ¿Por qué no crees en los sacramentos? ¿Por qué no crees en bautizar a tus hijos? ¿Por qué no crees que en el cuerpo... en el pan y el vino está nuestro Señor Jesucristo presente? ¿Por qué no crees en un obispado, en una jerarquía, que es algo visiblemente en toda la iglesia histórica, ¿no? Entonces, es la misma pregunta tan difícil que les ponía él a los evangélicos, fue la que me ayudó a mí a decir, wow, tengo quien me ayude a interpretar la escritura. Tengo esta tradición, estos padres de la iglesia, que me están diciendo el legado apostólico, que me están confirmando la fe de generación en generación. Y no solo eso, tengo a estos obispos que junto con el Papa me están ayudando a conocer la verdad, a yo poder discernir la verdad a través de un magisterio, de algo oficial dentro de la iglesia, no a través de mi interpretación, no a través de mi conocimiento. ¿Por qué? Pues es una ironía lo que dice Paul Washer. Oye, le estás pidiendo a evangélicos que le estás diciendo, crean en la sola escritura, crean en la sola interpretación de la Biblia. Y al mismo tiempo le estás queriendo decir que hay una tradición protestante. O sea, no puedes tener las dos cosas. Porque sí, voy a tener una interpretación protestante de la tradición de ellos, pero la voy a acomodar a lo que yo me convenga. Por eso el bautista dice, sí, yo tomo esto de Lutero, yo tomo esto de Calvino, pero esto para mí es católico lo que creía Lutero. Para mí esto que creía Calvino es católico, no lo voy a tomar. Entonces al final... venimos a caer en el mismo problema siempre. La sola escritura no se llama sola escritura, se debería llamar sola interpretación. Esa sería la llamada. Buen punto. Fíjate, y ahora que estamos hablando de tradición, magisterio, ¿cuál es? Pues te voy a decir tu opinión, ¿no? Pero ¿qué piensas? Pues decide que existe esta figura que es el Papa, ¿no? En la iglesia, ¿no? Que pues es el líder, vamos a decir, del catolicismo en el mundo. Bueno, hacia un lado los ortodoxos, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esto? ¿O qué has pensado de eso? Y específicamente, pues del primer papa que te ha tocado, que es el Papa Francisco, que ha sido un papa muy radical, que desde el punto de vista, quiero pensar yo que de un protestante, o tú como ex protestante, pues no sé, siento que posiblemente puedas llegar a chocar con mucho de lo que él hace o dice, ¿no? Quizá me estoy equivocando, ¿no? Pero esa es mi idea. Sí. ¿Qué nos puedes compartir de esto, mi estimado? Pues el papado para mí fue una de las primeras piedras que no me ayudaban a llegar a la fe, ¿no? De acuerdo. Yo me quería ser ortodoxo, ¿no? Los primeros meses que yo dije, yo no quiero ser protestante, yo quería irme a la ortodoxia, pero qué increíble es que la mayoría de nosotros como ex protestantes, luego se nos viene la fe ortodoxa, ¿no? De volada se nos viene. ¿Por qué? Por algo tan sencillo, que la fe ortodoxa niega esta jurisdicción del primado petrino y al no tener eso pensamos como protestantes, bueno, pues por aquí está la verdad. ¿Por qué? Porque aún el protestante que llevamos dentro no ha sido sanado, no ha sido curado y queremos irnos por donde nos conviene, ¿no? Entonces para mí fue de las cosas que tuve que reflexionar mucho. ¿Qué es el papado? Wow. ¿Para qué sirve? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué un hombre tiene que ser el jefe de toda la iglesia, ¿no? Y gracias a Dios que Dios puso a dos hermanos en las redes sociales, dos ex convertidos también, ex protestantes. Les mando un saludo a Josué y al hermano Víctor. Ellos me ayudaron mucho cuando en mi transición como protestante empezaron a mandar mucha información
histórica de los padres de la iglesia donde hablaban sobre la silla petrina, ¿no? Entonces, al final me caí en cuenta y dije, pues si es lo que ando buscando, dije, o sea, si yo vengo batallando con los pastores porque cada quien hace lo que mejor le convenga, donde ni siquiera el bautismo es algo tan esencial y tan simple que lo puede ver cualquier persona, no soy recibido porque tengo que firmar un contrato con ellos, es porque ocupo a alguien que realmente tenga la autoridad para unirnos en la fe. Y es ahí donde hizo ruido lo que dice San Ignacio de Antioquía, que dice, donde está el obispo, está nuestro Señor Jesucristo. Y todos unidos al obispo, todos debemos estar unidos al obispo, pues en la misma asamblea. Y la mayoría de las personas que critican la Iglesia Católica, critican esta visión de San Ignacio de Antioquía, que San Ignacio de Antioquía es de los sucesores primeros de los apóstoles, creo que era discípulo de San Juan. Y dicen, desde aquí vemos cómo empieza a corromper. Desde aquí vemos cómo empieza este imperialismo en la iglesia, ¿no? Que un hombre puede tener, que se necesita un hombre para unir a la congregación. Sin ese hombre, cada quien agarra para su rumbo, pues. Y cuando yo empecé a tentar así la ortodoxia, que muy superficialmente, porque gracias a Dios me llegó toda esa información y empecé a hacerle caso más a mi sentido común, porque ya quería irme para allá yo. Pero también empecé a ver lo mismo. Llegaba con un patriarcado, por ejemplo el patriarcado de Antioquía, y luego comparaba ese patriarcado de Antioquía con el patriarcado de Rusia, y veo un montón de diferencias y problemas entre ellos, y luego se dividen con los de Serbia, y cada quien trae su rollo, y son muy independientes. Digo, órale pues, de acuerdo. Voy a volver a caer en lo mismo. A lo mejor voy a tener los sacramentos, a lo mejor voy a participar de muchas bendiciones que acá no tengo, pero voy a seguir habiendo caos en mi vida, y que es lo que yo no quiero. De acuerdo. Yo quiero salir de este mundo en el cual yo tengo la responsabilidad de decir, a ver, ¿de qué patriarcado me voy a hacer ahora? ¿De este es más santo? ¿O el patriarcado de Constantinopla más santo? ¿O voy a tener que tener ese discernimiento otra vez que me hace subjetivo a mi propia fe, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí que el Papa era necesario, dije, por aquí va a ser. ¿Por qué? Porque él me va a decir, él va a ser el pastor y el responsable. A él le va a caer todo el juicio de Dios, decir, tú tomaste esta decisión con la iglesia en ese tiempo, pues ahí te va. Sí, de acuerdo. Y particularmente, Josué, del Papa Francisco, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues tu experiencia, convivencia. Sí, aquí convivo con él seguido. No, tu experiencia ahora durante su papado, vaya. Voy a ser lo más honesto que pueda, ¿no? O sea, no soy una persona que está constantemente siguiendo lo que hace el Papa. Ok. Pero bueno, bien dices como exprotestante, uno viene con un deseo de ver palpable todo lo que creemos, ¿no? De decir, si creemos esto, pues vamos a creer esto. Entonces, algunas cosas para mí me han sido difíciles de digerir, ¿no? Como el caso de la nueva llamada... el decreto de fiducia supplicans, ya has escuchado un poco de él, ha sido muy controversial y ha sido algo que ha generado mucha, no voy a decir división, porque a lo mejor la división desgraciadamente ya se está provocando desde hace tiempo. Hace tiempo, sí. De hace tiempo, sobre todo con los obispos de Alemania, pero sí veo que hay cierta apertura para darle cierta importancia a lo que Alemania está peleando, ¿no? A estos obispos que quieren meternos el progresismo en la iglesia. Entonces sí me hace cierto ruido, pero como no soy tan sabio en ese sentido, no he dado una opinión muy personal, pero sí me ha costado muchas cosas que el Papa hace públicas, que parece que son muy ambiguas, pues que a veces las podemos interpretar tanto para el lado negativo como que también le podemos dar la interpretación del lado positivo. Claro. Pues en ese sentido yo sí he visto que nuestro Papa Francisco, que ha sido un papa que ha puesto orden, o sea, ha puesto autoridad, que es algo que a lo mejor como protestante, aunque no estaba muy apegado a la fe católica, de hecho nada, pero sí él tomó una iglesia que estaba en escándalos, en problemas muy fuertes, que él ha tenido que tener una fuerza, una valentía para incluso a nosotros como católicos decirnos, a ver, ustedes que son muy tradicionales, que les encanta la liturgia antigua, ¿no? Que están en contra de la liturgia nueva, de toda esta onda. Tuvo que calmarlos y decirles que no van a celebrar la misa tridentina, en este caso la misa romana, ¿no? Que es y pues la gente más se ofendió, ¿no? Sí. Pero yo veo lo que el Papa trata de hacer es muy pastoral.
Y nosotros como ex protestantes nos adherimos un poquito más a lo tradicional. O sea, venimos con esas ganas de ver una iglesia que funciona tradicionalmente con todo lo que ha venido arrastrando, y nos queda ese mal sabor de boca, decir, ay, ¿qué le voy a contestar ahora a mi familiar que me va a tirar leña con esto? Y ya me ha pasado, sí, claro, me ha pasado claro. que la gente agarra la fake news y, oye, que ustedes ahora ya pueden casar a personas que de diferentes, del mismo sexo, que se quieren casar. No, ya estoy explicándoles que no es Sí, que eso. no es eso, claro. Oye, que el Papa dijo esto, y que salió en Disney diciendo esto y esto. Y... El que hizo con... Sí, ya sé cuál, el que reunió a Sí, varios jóvenes. Varios jóvenes de varios géneros, vamos a decir, ¿no? Pero sí. bueno, sí, de acuerdo, adelante. Entonces sí ha sido controversial nuestro querido Papa Francisco, al cual le falta mucho de su pueblo, el estar pidiendo por él, estar orando por él, el estar buscando a Dios porque él pueda trabajar mejor. Pues no sabemos. Yo le digo ahora, yo cuando viví con un padre pastor, era una iglesia de 50 miembros y sé el caos que tiene ese pastor. Claro. Y les digo a aquellas personas que están en contra del Papa de manera muy directa, imagínate tú ahora ser el líder de millones de católicos, tener la responsabilidad que tiene el Papa, no solamente de pastorear una grey pequeña, sino también tener el foco de los medios encima, el tener a un Estado que hasta cierto punto es independiente como un país que es el Vaticano, no tenemos idea de lo que hace el Papa. Eso te iba a decir, yo creo que son de esas cosas que necesitas mucho contexto para poder opinar. Y diste el ejemplo perfecto, que era lo que yo te iba a decir. Pues si un pastor, me imagino yo, el conflicto que debe de tener, quedar bien con todos va a ser imposible. En una iglesia pequeña siempre va a estar el que no está de acuerdo y tienes que tomar decisiones, aunque haya alguien que no está de acuerdo. Ahora imagínate en el mundo, como dices, con millones de personas, con presiones de líderes de países, con presiones de líderes que no necesariamente son presidentes. A veces, tú sabes que a veces el mundo lo rigen personas que no necesariamente son los presidentes. O sea, ha de ser tremendo, ¿no? Pero bueno, gracias por compartir de manera muy honesta. Mi estimado María, ¿cómo te ha ido con María? La Virgen María, ¿está muerta, está viva? ¿Qué rol juega en tu vida ahora? No sé, ¿qué me puedes compartir de eso? Aquí donde dices, qué bueno que me hice católico, voy a decir por qué. Porque el ortodoxo todavía le da mucho énfasis a nuestra María, Madre de Dios, ¿no? Nuestra Señora, nuestra Santísima Virgen. Ha sido también un proceso de digerimiento espiritual, de entender el rol de nuestra Madre María. ¿De acuerdo? Lo que más me ha costado a mí es por ejemplo, cuando a mí me gusta rezar el rosario, y es de las primeras cosas que Dios me llevó a hacer como católico, aún sin estar dentro de la fe católica oficialmente. Fue de las primeras cosas que hice, rezar el rosario cuando yo estaba en una crisis. ¡Wow! Donde mi familia ese lapso que conté de unos meses donde me sentí solo, se fueron hasta físicamente de mi hogar. Y la Virgen, a través del rosario, fue mi consuelo. ¡Wow! Fue mi consuelo. Y algo muy, muy místico que voy a atreverme a decir. Me acuerdo que cualquier cosa que pasa dentro del mundo evangélico protestante, sobre todo con los pentecostales, cualquier cosita que tenga un relieve de sobrenatural, para ellos es gozoso contarlo. Y lo ven como un milagro, una maravilla, ¿no? Que me perdí las llaves y le pedí a Dios y de repente las encontré, ya es un testimonio para ellos. De acuerdo. Y en ese caos en el que yo estaba, cuando yo decidí ser católico, yo estaba rezando el rosario todos los días y sufriendo mucho. Y una noche estaba muy conmovido porque me sentía abandonado literalmente. Qué fuerte. Okay. Esa noche, rezando cada Ave María, le decía, eso se lo he contado a una hermana y lo voy a hacer público aquí. A lo mejor muchos, gracias a Dios, las experiencias personales son muy personales y no la tienen que creer. Pero estando ahí sentado, yo sentí, aquí sí voy a decir mi subjetividad, yo sentí que alguien se posó en esa misma cama donde estaba sentado y me abrazó. Yo sentí que alguien llegó, se sentó y me abrazó. Y fue un momento donde estuve sanando heridas, y yo sabía que era María, o sea, yo lo podía intuir. Es la Virgen.
que está aquí conmigo, ¿no? Y yo sé que para el protestante que vea esto, pues se va a reír de mí. La Virgen ha jugado un juego muy bonito dentro de mi fe, dentro de mi conversión. La llevo en mi corazón. Y al mismo tiempo es muy difícil. Por ejemplo, ayer fui a la hora santa y cuando terminamos el rosario y empiezan estas letanías que a veces se me hacen interminables a mí. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, sí, María. Y son como 50 letanías que decimos, ruega por nosotros. Yo como protestante, ahí donde batallo, ¿no? A decir, ¿por qué tanto énfasis a la Virgen, no? ¿Por qué tanta...? Decimos tres ten piedad de mí a nuestro Señor Jesucristo, y decimos casi 50, ruega por nosotros. Pero es parte de que yo no nací dentro de la fe católica. Yo no nací amando a la Virgen, yo no nací sabiendo que ella era madre de Dios, yo no nací sabiendo, yo al contrario, yo no podía decir eso. Entonces, para mí ha sido un momento en el cual yo estoy procesando todo lo que hacemos nosotros como católicos, como devoción a la Santísima Virgen, pero fuera de ese proceso tan doloroso que yo tengo que hacer, que meditar, que aprender junto con la iglesia, las letanías, el momento al final de la misa donde cantamos a María, que a lo mejor ahí es donde batalla un poquito, porque uno quiere solo la honra a Dios, cuando al fin y al cabo no estamos adorando a María. Exactamente. No estamos rindiéndole culto de adoración a María, pues entonces, pero aún así hasta, como te digo, siempre estamos desprotestantizándonos nosotros. Claro. Y fuera de ese momento tan crítico, yo ya puedo acercarme a una imagen de la Santísima Virgen y saber que a través de la imagen yo estoy meditando y poniendo mi fe en la Virgen que está en el cielo, no en la imagen, no en la figura nada más que está ahí. Yo puedo tocarla, ya sé por qué la tocan los católicos, ya sé por qué la tocan, la besan. Tengo un hijo de 1 año y medio, se llama Agustín, ya había dicho. Ese pequeñito de 1 año y medio, ¿no? Llega en las noches y me agarra y me dice, me hace señas, no, me apunta a un encendedor y me lleva el encendedor en los brazos, lo agarra y me lo da para que le vaya a prender un cirio pascual. ¡Órale! Le prende el cirio y él lo pone sus manitas así solo y hace como que ora él, ¿no? A 1 año y medio. Agarra la imagen de Jesucristo, porque yo le he dicho, aquí está Jesús, mira, no en el sentido que ahí está Él. Sí, claro. Yo le digo, claro. Este es Jesucristo. Él agarra esa imagen y besa esa imagen con cariño, la abraza, y tengo videos donde tengo a mi hijo haciendo eso. Y me quedo yo, qué hermoso, y de qué tantas bendiciones me estaba perdiendo yo, porque todos estos sentidos, la iglesia no está peleada con que yo y tú tengamos sentidos, podamos tocar, palpar, besar, sentir, deleitarnos. Cuando a mí católicos me dicen que es aburrida la misa, no tienen idea de nada. No tienen idea de cuántos sentimientos, emociones, deleites uno descubre en la Santa Misa. Uno puede llorar, puede gozarse, puede reír, puede alegrarse, sabiendo lo que está haciendo. Uno puede estar en penitencia por unos segundos diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Uno puede estar alegrándose y dando gracias a Dios cuando dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. ¿Por qué? Porque ya pediste perdón, el Señor ya te ha perdonado. Ahora alábale, deleítate, gózate con Él. Entonces, para mí no tiene nada de aburrido. El catolicismo no tiene nada de aburrido. Es contrario. Te falta, mi hermano, te falta, mi hermana, entender lo que vives, conocer lo que estás haciendo. No es que te va a llegar un pastor, te va a tocar y te va a sacar al piso. Es que tienes que conocer el porqué de cada símbolo, el porqué de cada signo, el porqué de cada oración, el porqué de cada cosa que hacemos en misa, y le vas a encontrar sentido. Totalmente de acuerdo. Y como protestante, pues uno ve todas estas cosas, todas estas maravillas que nos llevan a acercarnos a Dios a través de los elementos físicos, y pues decimos fushi, porque solamente queremos ser de ese Dios invisible, ese Dios que parece que es más testigo de Jehová, que no es un Dios que se encarnó y que a través de su imagen nos deja la facilidad de tener nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo podemos dibujar, lo podemos pintar, lo podemos venerar en una imagen, ¿no? Wow, Josué, me dejas con la boca abierta porque eso que dices, yo lo viví
hace, no sé si 2 o 3 años, 2 años creo, precisamente en la misa, ay Dios, yo no soy muy bueno para los nombres y todo esto, mi estimado, discúlpame, pero la misa esta de resurrección, de Pascua. El sábado de gloria. Sí, o sea, cuando descubro, me encuentro con el pregón pascual, en esta parte que te voy a decir, nada más, no, está tan largo, pero esa parte me llenaba el alma. O sea, te puedo decir que ha sido el sentimiento más hermoso que he tenido en mi vida en una Eucaristía. Cuando cantábamos y decíamos, o comprendía, cuando decía, oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor, ¿no? Algo así. No me lo sé textual, ¿no? Sí. Pero cuando me hice consciente, mira, me pongo chinito. Cuando me hice consciente de eso, o sea, a la torre, fue un gozo, fue una alegría, no lo sé. Entonces, yo te entiendo lo que dices y me da tanta tristeza porque es un gran porcentaje, o somos un gran porcentaje, me voy a meter, de los que siempre hemos tenido la dicha de poder estar en la Eucaristía, pero no la entendemos. Como dices, sí, se nos hace aburrida, se nos hace larga. Es que este padre dura mucho, es que el otro duraba menos, es que este padre no le mete sentimiento, es que el sermón no es lo mismo, me gustaba más la homilía. O sea, ese es el sacramento por excelencia, es Jesús vivo. Pues a veces nos podemos perder y escucharte como lo narras me trajo ese momento. Mira que yo también no lloro porque... pero fue algo tremendo para mí. Y desde entonces, no te lo voy a negar, no te voy a decir que todas las misas las vivo a flor de piel. No. Pero le doy el respeto y lo que merece, vaya, ¿no? Sí. Entonces, wow, me llevaste a ese momento, me dio mucha alegría. Te iba a preguntar si los católicos adorábamos a los santos, pero creo que quedó muy claro con lo que compartiste que no. Pero ¿y con los santos, mi estimado, cómo te ha ido? ¿Has leído de vida de santos? ¿Conoces algunos? ¿Ya te diste cuenta que pues no los adoramos realmente? No sé, ¿qué me puedes compartir de los santos en la Iglesia Católica? Sí, honestamente no he estado estudiando específicamente a los santos, ¿no? Ok, de acuerdo. Pero sí creo en la intercesión a los santos y lo he hecho y lo practico. Le rezo mucho a San Pablo, a San Pedro. Y algo que a lo mejor no hemos entendido, porque lo digo para los católicos específicamente. Desgraciadamente la influencia protestante ha penetrado en el pensamiento católico de una manera en que no tenemos idea, ¿no? Ok, buen punto. Por ejemplo, dos ejemplos que a lo mejor no van a ser específicamente sobre los santos, pero 2 ejemplos de cómo la vida católica ha sido cambiada en su mentalidad. Y hablo con los católicos, pues, nominales, los que vamos a misa los domingos y tratamos como podemos de vivir la fe. Me he encontrado con un pensamiento que es muy raro, ¿no? Pero me han dicho, yo le oro nada más a Jesucristo. No sé si te ha tocado a ti dentro de un católico, a mí me tocó ya. Yo nada más con nuestro Señor. Yo sé que nosotros practicamos la devoción a los santos y toda esta onda, pero nomás yo con Jesucristo, o sea, no me nace. Y vas a su casa y no tiene ni una imagen de nada. Ok, de acuerdo. Entonces, sin darse cuenta esta persona, porque yo sé de dónde viene el pensamiento, digo, ok, alguien le metió la idea. Hay influencia ahí, sí, de acuerdo. Lo que pasa es que esta persona no ha entendido que nosotros como cristianos no somos solamente una iglesia visible aquí en la tierra. Algún texto muy bonito que está en 1 Corintios 12, si no me equivoco, que dice que todos fuimos bautizados en un mismo bautismo y todos por ese bautismo estamos unidos en el cuerpo místico de Cristo. O sea, no dice así exactamente, ¿no? Pero todos estamos por ese bautismo, por ese Espíritu parte Santo. De ese cuerpo. Sí. Amén. Somos parte del cuerpo, o sea, sin el Espíritu Santo no podemos pertenecer a la iglesia. Y la iglesia no solamente tiene una parte visible, sino también una parte invisible. Y la parte invisible es de aquella iglesia que primeramente ha alcanzado la gloria eterna, que ha alcanzado ver y palpar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, hablando de santos, de mártires, de muchos cristianos que por la gracia de Dios ahorita ya están gozando de Él. Y también está la iglesia purgante, ¿no? Esta iglesia que está en el proceso de purificación. Y
Y al saber que todos estamos unidos en un mismo cuerpo, por manera del Espíritu Santo y por la fe en Jesucristo, yo sé y entiendo ahora que puedo comunicarme con mi hermano que está en los cielos. Y muchos padres equivocadamente tratan de dar una respuesta muy pragmática. Por ejemplo, tu ángel de la guardia te está oyendo cuando le estás pidiendo a la Virgen, y el ángel como que agarra tu oración y vuela hasta los cielos y se la da a la Virgen, ¿no? Y he visto varios comentarios así, que a lo mejor en vez de ayudar al protestante, lo que vas a hacer va a ser que se ría de ti. Darle más leña, sí. Echarle más. Entonces, cuando vemos la realidad teológica de qué es la iglesia, qué representa la iglesia en la tierra, y que no solamente consta en nosotros, ahí yo puedo entender ese vínculo que hay entre el cielo y la tierra. Y no nada más entre las personas que puedan llegar a morir y estar en el cielo con nuestro Señor, sino que ahora en vida yo tengo a esta multitud de testigos en los cielos, y me puedo acercar confiadamente tanto a Jesucristo como también a mis hermanos. Y es un privilegio, es un gozo. O sea, yo entendí eso tan fácilmente como que, oye, le puedes pedir. Le pido a mi mamá, que es protestante a veces: mamá, pues ora por mí. Ora por mí porque estoy pasando un momento difícil. Claro, y como madre, claro, no, fíjate qué buen punto. Mira, hay infinidad de santos, ¿no? Hay santos tremendos, los más famosos, pues San Agustín, San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a dejar una tarea, si te animas, claro. Un santo reciente, que es el Padre Pío. Ok. Te vas a quedar con la boca abierta. Yo te recomiendo que veas la película. Hay una película que dura como 3 horas. Verla en pedazos. Es increíble la vida de este santo. Y es reciente. Estamos hablando de los 1960, 70, 50, no me acuerdo qué fechas. La vida de este sacerdote, de este santo. Wow, es increíble su historia. Y ahorita está, no recuerdo dónde, pues me imagino que en el pueblo ahí. Pietrelcina, algo así se llama, no soy muy experto otra vez. No sé si está ahí, pero está el cuerpo incorrupto, ¿no? del Padre Pío. Tremenda la historia y la vida de este santo. Mi estimado, no sé, ¿conoces movimientos católicos? Pues hay infinidad, ¿no? Está el movimiento familiar cristiano, está la vela perpetua, está la renovación carismática, hay varios, ¿no? ¿Has tenido interacción con algún movimiento? ¿Solo vas a misa? No sé, ¿qué me puedes compartir de esto? Sí. Vaya, lo voy a expresar de otra manera, perdón. ¿Tienes un servicio en la iglesia católica también? ¿Perteneces a un movimiento o algo? ¿O solamente participas de la Eucaristía? Quizás sea mejor planteado, vaya, adelante. No, muchas gracias. Sí, honestamente en Obregón no conozco mucho los movimientos. Ok, de acuerdo. Pero sí he interactuado con 2, 3, por ejemplo, la adoración perpetua, ¿no? Ok, de acuerdo. He estado en algunas veces ocasionales, me han invitado y he estado ahí. Y me parece encantador, me parece de los mejores grupos, el poder estar adorando a nuestro Señor Jesucristo en silencio, estar simplemente con Él en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, es de lo que más admiro yo. Y honestamente, por algunos conflictos de traslado, me queda sumamente retirado el poder estar ahí. Me han invitado al momento carismático y he estado yendo 2, 3 veces y ha sido muy difícil para mí procesar la estancia, ¿no? Porque me trae recuerdos de mi pasado pentecostal en algunas experiencias que tienen mis hermanos renovados, que yo hasta ahorita me veo ignorante respecto a su manera de funcionar, no sé, pero honestamente no encajé en un sentido de sentirme a gusto ahí. No que esté mal lo que están haciendo, simplemente miraba como mi familia pentecostal ahí de repente, ¿no? Había mucho desorden en algún momento, ¿no? Donde estaban todos orando, hablando y todos haciendo ruido al mismo tiempo en la oración. Para mí, como persona que salió del pentecostalismo, lo veo muy desordenado. A lo mejor estoy equivocado, estoy ofendiendo a alguien, pero no me sentí cómodo, es la palabra correcta. No me sentí cómodo en las reuniones. Fuera de ahí, platiqué con mis hermanos y fue un deleite, ¿no? Nos fuimos a comer a una casa de un hermano, su experiencia, mi experiencia, y una convivencia muy amena.
mis respetos para cada hermano católico que está en renovación carismática, pero no pude vivir lo que ellos gozan ahora, no me sentí parte de... Algo que me llamó mucha atención fue el movimiento neocatecumenal. Ese sí me llama mucho la atención, pero el único que yo conozco está en la iglesia, en la parroquia La Merced. No sé si hay otro por acá cerca, y por el mismo problema de distancia, se me ha complicado. Fui una vez nomás y estuve con otro grupo como de niños ahí, porque creo que hay unos niveles para poder estar con los ya avanzados. Okay. También no entiendo cómo está, pero la vida de Quique Argüello, este hermano español, que es el que empezó este movimiento, me ha fascinado, ¿no? Porque él es un hombre común y corriente, laico como tú y yo, que miró la necesidad que había de la iglesia de evangelizar a los más pobres, de evangelizar al mismo pueblo católico. Entonces, ver a Quique Argüello en cada vez que él predica, que él habla el querigma, me fascina, y ver los cantos, la liturgia que tienen ellos en los salmos es algo emocionantísimo para mí, ¿no? Eso sí me ha gustado mucho, pero como digo, no he tenido la oportunidad de congregarme con ellos. De acuerdo. Y contestando tu pregunta de un servicio, gracias a Dios, de hace un tiempo para acá, estoy participando aquí en la parroquia donde voy, como lector, primeramente. ¡Wow! Bien, qué fregón. Ahí estoy como lector. Sobre todo me dan el salmo, porque casi todos le sacan la vuelta al salmo. No lo quieren cantar, lo quieren leer nomás. Y ahí batallando, pero yo digo, tengo que cantar porque es cantado. Wow, no es leído nada más, ¿no? Entonces, estaba haciendo eso. Mi hijo también agarró la misma tarea de ser lector, también lee. Ya creo que he compartido unos 2 videos en Facebook donde está leyendo él. Y también me invitaron a participar de las pláticas prebautismales. Y también ya estoy como catequista en esta área, ¿no? De prebautismales, que ha sido una bendición, y donde puedo aprovechar ese momento con los padres de nuestra sociedad, de aquí de nuestra ciudad, que quieren bautizar a sus hijos, tanto padres como padrinos, y llevarlos a la reflexión, ¿no? Es muy importante ahora mi testimonio, porque con eso puedo interactuar con ellos, donde ellos pueden ver su sociedad, donde en nuestra sociedad aquí en Ciudad Obregón podemos ver que las personas que pueden dar más testimonio de su fe, sí, son los evangélicos. Y les digo, ¿ustedes cuántos de ustedes conocen aquí a un católico que hizo protestante? Todos levantan la mano, ¿no? Y se lo pongo al revés. ¿Y cuántos de ustedes ahora conocen a un protestante que hizo católico? Y nadie levanta la mano. O sea, conocen a uno, le dices. Pues aquí está uno presente, señores. Y dando catequesis nada más, ¿no? Y ahí estoy, gracias a Dios, muy feliz. Muy difícil, da vergüenza, da miedo, el saber la debilidad que tiene uno, el saber que a lo mejor no está participando íntegramente en los sacramentos ahorita. A veces me pone a temblar, me pone a decir, Señor, dame la gracia, porque la verdad, como católico, tengo la certeza que no la tengo. Tengo la certeza que no puedo participar de ti en la Eucaristía, pero Señor, tú sabes mi corazón y sabes las circunstancias de mi vida. Wow. Y entonces ahí estoy. No, mi estimado, te agradezco mucho que abras tu corazón. Y sí, fíjate, pues yo, pues tú sabes, ¿no? Pertenezco a un movimiento carismático. Perdón. No, al contrario. No, nada. Ahorita hablamos que todos somos parte del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Amén. Y si lo vemos de alguna manera como un cuerpo físico, pues la mano no va a ser pie, el pie no va a ser mano. Exacto. Y entonces, somos diferentes carismas, pues como puede haber alguien que de plano no pueda estar en silencio delante del Señor, que tiene que estar hablando por lo que tú quieras, ¿no? Pues también se respeta, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo llegué a un movimiento carismático porque pues fue donde el primero que encontré. Yo creo que si hubiera encontrado primero otro, pues estuviera en otro, porque pues lo menos que era pues eso, carismático. Ahorita medio le intento, ¿no? Medio le hago, pero fíjate, te soy muy honesto y se lo he compartido a mis hermanos. A mí cada vez me llena más el silencio. Les digo de broma que no sé en qué momento me convertí en una monjita de claustro yo, ¿no? Porque me gusta mucho, ¿no? Y algo que me gusta en la comunidad donde estoy, que sí empezamos con alegría y grito y júbilo y alabanza y danza, ¿no? Y sí empezamos así, pero siempre terminamos con silencio. Siempre, o sea,
Cuando en otras ocasiones me tocaba que no se le daba tiempo al silencio, a la lectura de la palabra, a que Dios te hablara al corazón. No, aquí siempre procuramos eso. Y procuramos que si el Señor nos la lectura, a compartirla, ¿no? Digo, no estoy tratando de convencerte, ¿no? Cada quien... Me un comentario ahorita. A ver, adelante. Ahorita que estás diciendo que es donde empezaste, ¿no? Y ahorita en este momento, a lo mejor te sientes un poquito distinto en tu manera de pensar, ¿no? Que te gusta más, a lo mejor lo más moderado, ¿no? He conocido a muchas personas aquí en Ciudad Obregón que empezaron, que la evangelización de la renovación carismática ha sido ese primer paso de fe, pues. Claro. Yo he encontrado que los mejores católicos que ahorita conozco fueron de la renovación carismática primero, o sea, como que tuvieron ese encuentro, ese primer encuentro lo tuvieron con este movimiento, donde fueron alcanzados por medio de este movimiento, ¿no? Y fueron atraídos a la fe y ahora están practicando su fe católica. Y me hace recordar algo. Por ejemplo, el apóstol San Pablo les dice a los corintios, si has leído alguna vez la carta de 1 Corintios, y no te la recomiendo, porque es una carta a una iglesia muy de renovación carismática. Ok. Es una carta a católicos de la primera iglesia, del primer siglo, donde eran muy dados a tener estas experiencias y a buscar estos dones y a buscar estos carismas, ¿no? Pero San Pablo les dice a todos, está muy bonito lo que están buscando, les dice, pero a ver, para empezar les dice, si van a hablar en lenguas, que uno hable y otro interprete, claro. Y empieza a poner orden ahí, ¿no? En el asunto. Si van a hacer profecía, pues primero la profecía y luego las lenguas, porque la profecía es un don más grande que el de las lenguas. Y empieza, pero algo que me gustó mucho San Pablo, que dijo, a ver, si yo me pongo igual que ustedes, les dice, yo hablo lenguas mucho más que ustedes, dice, pero prefiero, dice San Pablo, decir 5 palabras en su entendimiento a orar en lenguas un montón, ¿no? Wow. Entonces vemos a San Pablo como que les dice, luego después en otro mismo capítulo, para donde quiero ir, es que les dice que los dones espirituales son esa leche espiritual, son ese comienzo en la fe, es lo que necesitamos nosotros para crecer, el Señor me está amando, me está dando esto. ¿Quién era yo para recibir estos milagros? ¿Quién era yo para poder sentir su presencia? ¿Quién era yo para ahora deleitarme en esto? Pero llega un momento en nuestra fe donde ocupamos crecer, ocupamos madurar, empezar a comer carne, pues empezar no solamente a deleitarnos emocionalmente, sentimentalmente en el Espíritu Santo, sino ahora empezar a vivir de una manera un poquito no tan carismática, sino con los mismos carismas que nos lleven a crecer, a comer ese alimento fuerte que a veces no queremos comerlo, pues a veces es complicado, ¿no? Sí, de acuerdo. Me recuerda al mundo evangélico también, porque si tú sabes, el mundo evangélico está lleno de pentecostales, que son las personas que han sido convertidas, que eran viciosos, que eran de lo peor, y ahora encontraron a Jesucristo, ¿no? Y sus vidas cambiaron y están dentro de estos movimientos. Pero cuando un pentecostal dice, a ver, vamos a leer la Biblia más, vamos a entender más, empieza a progresar en su camino y se hace bautista, o se hace presbiteriano como yo, o se hace para acá. Entonces como que empieza a madurar un poquito, ¿no? Entonces sí he visto que el movimiento carismático es esencial. Yo lo veo esencial porque veo el fruto de él. ¿Y cuál es el fruto? Que lleva a las almas a Cristo, pues que trae esa red que la tira para todos lados y empieza a pescar. Ese don, mis respetos para la renovación carismática. Pero después de eso tienen que empezar ya ellos. He visto que ellos, los que conozco, ya están en otros movimientos. Pues ya dejaron la renovación carismática, ahora están en la adoración perpetua, ahora están como lectores, ya no están metidos ahí. Me quedo, órale, o sea, Dios mismo pone, como tú dices, ese trabajo, ese cuerpo de Cristo que es diferente a todos son distintos, pues, pero no deja de ser esencial. Sí, fíjate, voy a ser muy sincero con lo que te voy a decir. Espero no se moleste nadie, voy a tratar de hacerlo con el más tacto posible, pero a veces también el movimiento carismático puede llegar a ser celoso y es, ¿para dónde vas? Si tú eres de aquí, hijito, o sea, cuando no debería ser así, pues, al contrario, ¿no? Por ejemplo, ahí en la comunidad donde estamos nosotros, dejó de ir una familia muy querida. Llegó la mamá primero, se evangelizó, después llegó la hija. Para nosotros que llegara un joven era increíble. Tenemos niños y hay jóvenes, pero un joven, normalmente nos dividimos como que los adultos y los niños jóvenes, pero un joven que se integró con los adultos a la oración, pues.
Y luego llegó el esposo, la pareja, el esposo, no recuerdo si están casados, la verdad. Y ahí estaban y daban testimonio y fue un wow, ¿no? De repente dejaron de ir. Y entonces el sentimiento era como de, ya no vienen, qué triste. No, les digo yo. ¿Dónde están? ¿Saben si siguen yendo a la iglesia, siguen yendo a misa? Y luego nos enteramos que están ya en la parroquia donde pertenecen, están sirviendo, que... Eso es, o sea, no es de que no, es que aquí tienes que estar con nosotros. No, de eso se trata. Si por X o Y o no hicieron clic con el movimiento o les queda muy lejos de la parroquia o lo que sea, que tengan el encuentro. Siempre es Jesús, no es el movimiento. Mis hermanos, se lo digo con mucho respeto, hay muchos movimientos que ponen por encima el movimiento. Que a la Eucaristía, por ejemplo, te lo dice alguien que lo hizo, no tengo ningún problema, ya lo confesé. O sea, estar en un retiro o algo. ¿Qué sigue? La misa, vámonos. No, es en serio, o sea, porque pues había que viajar. Y como se cierra con misa, o en otros lugares donde yo incluso fui líder, y se nos decía, a ver, en este retiro, una de las dos cosas, o hora santa o misa. Entonces, ¿cómo pones a la Eucaristía a competir? Es cierto. Cuando la misma palabra dice, es el culmen de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí no entra esa pregunta. Es Eucaristía, y si podemos hora santa, debería de ser, ¿no? Pero ¿qué es lo que preferimos? No, hora santa, porque está el Señor presente. No está en la Eucaristía. Entonces, ya no quiero hablar de más porque se van a enojar, van a saber de qué estoy hablando, ¿no? Pero bueno, mi intención, de todo corazón lo digo, no es echar tierra, no. Es que abramos los ojos y es llevar al encuentro a las personas, a Jesús, no al movimiento. A mí me fascinan los podcasts que he hecho con Saúl, porque hablamos de esto, pues. Y Saúl dice, no puedes tú cambiar a las personas. Me fascinó mucho cuando hablaba de eso. Tú nada más es mostrar a Jesús y adelante. O sea, no es ni catequizar, decía, no es ni evangelizar, es llevar a Jesús, mostrar a Jesús. Y Jesús mismo, o a través del deseo mismo de la persona, va a suceder. Entonces, bueno, cierro este paréntesis. El podcast es tuyo, mi estimado. Me prendí ahí con lo que estás diciendo, pero corroboro, ¿no? lo que estás comentando. Mi estimado, ya para ir cerrando, para no quitarte más tiempo, me gustaría que me dijeras qué opinas de lo siguiente. Se tiene el pensamiento ahorita, o creo yo, de que muchos protestantes como que están regresando a la iglesia católica. Si bien son más los que se van, sí es cierto, pero como que hay un auge, como que el protestantismo está volteando. O sea, como diciendo, caray, se está empezando a cuestionar. No sé, tú que, pues no sé si tengas algunos otros conocidos como que te pregunten, o te, oye, ¿y esto qué? O que les veas la dudita, o que sepas de más gente que se está convirtiendo, no lo sé. ¿Validas esta hipótesis, esta teoría, o qué piensas al respecto? Créeme que es algo totalmente cierto, es totalmente cierto. Yo no estaba enterado de esto hasta apenas en el 2020. Y porque a mí me nació la curiosidad de ser católico, ¿no? De acuerdo. Pero cuando yo entro a las redes sociales, me doy cuenta desde que los 80s ya hay, por ejemplo, en la televisión católica EWTN. Sí, de acuerdo. Hay un programa que se llama El Regreso a Casa, que se lo recomiendo. Ahí vemos casi siempre pastores que se convierten a la fe católica, ¿no? Wow. Y esto empezó a lo mejor últimos de los 80s, principios de los 90s hasta nuestras fechas. Y ahí conocí yo, por ejemplo, a Scott Hahn. Es un ex pastor presbiteriano con doctorado en teología. Y dije, wow, yo pensaba que era algo de gringos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a investigar en redes sociales, creo que el internet ha sido el boom, ha sido este medio que Dios ha usado. Oh, buen punto. Para que las personas volteen a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque para empezar, como decía otra vez, el mundo evangélico en Latinoamérica es pentecostal, es neopentecostal, es carismático. Entonces, cuando hay las redes sociales se empieza a hacer popular lo que yo en mi momento denominé como el calvinismo en otro podcast, lo que es el calvinismo, lo que es las iglesias históricas protestantes como el luteranismo, el anglicanismo, los presbiterianos, etc. Estas son iglesias muy conocidas en Europa,
pero acá en México no se conocen, o sea, no hay. De acuerdo. ¿Por qué? Porque el pentecostal juzga a estas iglesias de católicas. O sea, cuando ven a un niño bautizando, pues ya es catolicismo. Sí, de acuerdo. Si ven la misa de la iglesia anglicana, pues van a decir que son católicos o luteranos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que ahora el internet, pues es la forma más fácil de decir por qué existe la iglesia protestantes, por qué existen los luteranos, y te da el trasfondo, Todo, te da la historia. sí, de acuerdo. Entonces, uno empieza a evolucionar como protestante y dice, pues ya no quiero ser pentecostal porque, pues ni al caso ser pentecostal en un sentido eclesiástico. A lo mejor como medio de conversión, como hablamos ahorita, pues es muy bueno el pentecostalismo para nuestra sociedad en ese sentido nada más. Que vemos mucha gente que era de lo peor y ahora, gracias a Dios, ahorita está más tranquila socialmente y con su familia, ¿no? Pero ya cuando una persona profundiza, pues se hace de otra denominación. ¿Por qué? Porque lo miró un debate en internet, miró un testimonio en internet, miró una publicación en internet que le causó esa curiosidad. Claro. y se fue. Entonces, ¿ahora qué pasó? Ahora que está esta información, empiezan estas personas como yo que están descubriendo los sacramentos en la historia de la iglesia, que están descubriendo la eclesiología reformada y dicen, pues está más, pero ¿por qué soy reformado? ¿Y por qué salí de Roma? Entonces te empiezas a cuestionar esas cosas y tienes que ir a la iglesia católica. No te queda de otra más que llegar a tu punto de donde naciste como protestante y eres una rama que se suelta de la fe católica. Entonces, todos estos materiales, libros en PDF, todo eso, pues los tienes gratis en internet, ¿no? Entonces, este movimiento que ha servido para que la gente se haga calvinista, se haga presbiteriana, se haga reformada, se haga luterana, muchas de estas personas estamos volteando a decir, no me conformo con esto, no me conformo con ser presbiteriano, no me conformo con ser luterano, no me conformo con ser anglicano, yo quiero la plenitud de la fe. ¿Por qué? Porque es escarbar, y la mayoría de personas que yo encuentro que se han hecho católicas están en este mismo trasfondo, pentecostal, aquí en Latinoamérica, ¿no? Pentecostal, bautista, presbiteriano, luterano, y dicen, no puedo, pues ya por más que yo quiero detener, y por más que me acerco a lo más poquito que es el anglicanismo, el luteranismo, digo, pues no me convence del todo, ¿no? De acuerdo. Y sí hay. Ahorita ya pues está Santiago de Alarcón, está Padre Luis Toro, está José Plasencia, está Dante Urbina, están muchos apologetas en internet. Y como les dije la otra vez, se levantaron apologetas protestantes y ellos sin darse cuenta, cosa que no habían hecho en años, le están dando importancia a la fe católica, aunque ellos lo que quieren hacer es hacer quedar mal a la iglesia, difamarla o hacernos ver que estamos mal nosotros, pero sin darse cuenta, si tú te metes a internet y ves algunos apologetas que tienen muchos seguidores del protestantismo, todo su fin es estar hablando contra Iglesia Católica, Iglesia Católica, Iglesia Católica. De acuerdo. Pero está la otra respuesta que le está respondiendo, ¿por qué te equivocas en esto? Porque está el católico dando respuesta, ¿no? Sí. Y ahí están las personas. También ha servido mucho esto. Ha servido mucho el testimonio de estos hombres que están ahorita en redes sociales, que ellos han agarrado este ministerio apologético para defender la fe católica. Y sí hay conversiones todos los días de exprotestantes viniendo a la fe católica. Sí, es un hecho. Sí, fíjate, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. Como el internet ha sido... Siempre he dicho yo que el internet es más malo que bueno, pero fíjate que el enfoque que le das, estoy totalmente de acuerdo, porque permite más al laico defender su fe, voy a decir, cuando antes, creo yo, es hipótesis, no tengo la verdad, pues nos escudamos mucho con el perdonar 70 veces 7, que Dios juzgue, no me toca juzgar, y ahora no, se están levantando, o es más, me voy a incluir, nos estamos levantando también, aunque no tenemos ese impacto que tiene Santiago y los demás, ¿no? Pero cada vez es más la gente que defiende la fe, y creo que eso ha sido bastante bueno. Josué, para terminar, no quisiera hacer mucho énfasis en los comentarios negativos que que recibimos en el podcast pasado, porque fueron muchísimos más los positivos, ¿no? Que te dan la bienvenida, que te felicitan, que el testimonio les conmovió, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otros, pues que yo soy el peor entrevistador del mundo, que te interrumpo bastante, que tú realmente nunca fuiste protestante, y bueno, y se agarran de ahí, ¿no? Sin darle mucho afán, antes que nada, pues agradecerles a todos y los invitamos a que comenten también aquí en este video.
Me gustaría pues leerte dos que elegimos al azar, Ok. nomás pues para darte también, ¿cómo se dice? Tengo en la mente fe de ratas, pero no es fe de ratas. Para darte réplica, derecho de réplica, por así decirlo, ¿no? Claro. Dice uno, ¿qué se podía esperar, dice, de alguien que tenía arraigada la religión católica? Fíjate, arraigada cuando está diciendo que desde pequeño, nada que ver, ¿no? Pero bueno, lo leo de nuevo. ¿Qué se puede esperar de alguien que tiene arraigada la fe católica? Pues que volviera a la religión. Él nunca conoció al Salvador del mundo. Wow. Es increíble. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece este comentario, José? Wow. Wow, pues era musulmán, no sé qué era yo. Sí, es el deseo del evangélico celoso, ¿no? Que es un poquito fanático el comentario ya de por sí. Que está queriendo no solamente decir que no era protestante, ni siquiera conocí a mi Señor Jesucristo, ¿no? De acuerdo. Cuando yo en el mismo podcast pues hago ver cómo la misma iglesia protestante me sirvió de mucho a mí. Claro. O sea, fue por medio de predicadores protestantes que me llegó esa verdad de que necesito a Jesucristo y que sin Él no puedo tener salvación. No fue por esa intervención de ellos Claro. que me llevaron con esa pequeña semillita que cada denominación trae. Me llevaron a tomarla y decir, oh, ahora que ya tiene otra, me voy para allá. De acuerdo. O sea, si no fuera por el mundo protestante, en su tradición protestante, yo no hubiera sido católico. Claro, O sea, de acuerdo. Entonces, yo reconozco que hay personas en la fe católica, en la fe protestante, que son cristianos. Claro, Que son claro, personas que totalmente de acuerdo. conocen a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces, cuando tú ya le dices a una persona que ni siquiera está atacando al protestante de esa manera, pues ya es porque el afán tan grande de defender su trinchera, decir, no, pues te fuiste para allá, pues tú no conociste a nuestro Señor, ¿no? Y al mismo tiempo nos hace ver que mucho evangélico también puede atreverse a decir que el católico ni siquiera vive o tiene a Jesucristo. O sea, es tan grande a veces Claro. ese sesgo que desgraciadamente pues nosotros católicos somos personas que no disfrutamos, no tenemos salvación, no tenemos ni siquiera parte de la verdad, ¿no? No podemos tener a Jesús. Es muy triste el tener ese pensamiento tan sectario. De acuerdo, de acuerdo. Fíjate, me das pie para el otro comentario, que fue una persona también no católica, pero de alguna manera que lo hizo con más respeto, ¿no? Por eso me gustó. Dice, como cristiana, creyente en Cristo Jesús, un día también fui católica. El Señor Jesucristo cambió mi vida. Tiene tintes de que no has conocido a Jesús también, ¿no? Porque pudiera cambiar tu vida. y hallo por la palabra de Dios que el único camino para ir a la presencia de Dios es Jesucristo, el único. Al que el Padre envió como sacerdote único y verdadero para dar su vida en rescate por toda la humanidad perdida. La santa palabra declara que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Así es que ya me pueden pintar caminos bonitos. El único camino para ir al cielo es Jesús, el que fue crucificado por tus pecados y por los míos. Pues no dice nada que nosotros también no creamos, ¿no? O sea, amén, hermano. Pero, pues, es que lo digo, pues sí, también, o sea, no, nosotros no negamos eso, ¿no? Bueno, ya respondí, yo te dejo responder mejor a ti, adelante, mi estimado. Sí, es el deseo otra vez, ¿no? El deseo de... ¿Me puedes leer otra vez el comentario? Claro que sí, te lo leo. Dice, como cristiana, creyente en Cristo Jesús, un día también fui católica. El Señor Jesucristo cambió mi vida y hallé por la palabra de Dios que el único camino para ir a la presencia de Dios es Jesucristo, al que el Padre envió como sacerdote único. Ya recordé la idea. La tenía la idea, pues se me fue. Ok, adelante. Ya la idea es... Fíjate que algo que me han hecho ver, por ejemplo, algunos pastores que fueron conocidos míos, cuando yo estaba siempre apelando a la iglesia, es, antes de que oficialmente fuera católico, es Josué, te estás fijando en los hombres, ¿no? Por eso el afán de ella decir de acuerdo, a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el único mediador, ¿no? Tú pones los ojos en la iglesia, pon los ojos en Cristo, me decía. O sea, el hecho de que yo busque una iglesia verdadera, para ellos es ruido, pues para ellos no lo pueden entender, ¿no? Porque para ellos Cristo pues es el medio y el fin, y algo que el católico dice, amén. Pero para ellos la iglesia no es tan necesaria, pues. Yo conozco muchos evangélicos que no viven en ninguna iglesia, que son muy buenos evangélicos, o sea, que son muy respetuosos, muy educados, con familias muy bonitas,
pero al fin y al cabo no van a ninguna iglesia. En ninguna iglesia están a gusto, en ninguna iglesia se sienten bien, como muchos católicos que no van a ninguna parroquia, ¿no? Muy parecido, ¿no? Pero estos evangélicos sí practican su fe, su conocimiento, lo practican, con la única diferencia es que no se congregan. No se congregan. Porque no, pues al final le preguntas, ¿qué me va a salvar? Pues Cristo. Entonces la iglesia no es un sacramento de salvación como para nosotros. Entonces, por eso esta señora hace mucho el énfasis de decirme, ¿tú crees en los sacerdotes? Pues Jesucristo es nuestro sumo, y la palabra de Dios dice que Jesucristo es nuestro único sacerdote, el único mediador, y pues sí. Pero el hecho de que Él sea el único sumo sacerdote no significa que ahora no hay un ministerio sacerdotal, si es que va por ahí la pregunta. El hecho de que Jesucristo sea nuestro único mediador entre Dios y los hombres, donde Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, no significa que un santo, una mujer en la tierra o en el cielo no puedan interceder por mí ante el Padre de una manera de rogar, de rogativa, de ayuda, de auxilio, como lo hacemos aquí nosotros, entre nosotros como hermanos, ¿no? De acuerdo. Entonces, la pregunta, yo creo que el fin es, amigo, tú te fijas en lo humano, en lo terrenal, en la iglesia, tú fíjate en Jesús. Tú pon los ojos en Cristo, olvídate de los hombres, olvídate de sus doctrinas, es un comentario muy protestante, olvídate de los dogmas, olvídate de esto. Tú nomás con que creas, tú con que confieses a Cristo, con que ibas a Cristo. Es muy fácil decir eso. De acuerdo. Pero al final te quedas, ¿cuál es la verdad entonces? El testigo de Jehová tiene la misma verdad que tú, el bautista tiene la misma verdad que el mormón. Entonces, al fin y al cabo, ¿dónde? Me quedo en el limbo, pues en el limbo doctrinal. De acuerdo. Sí, me hiciste que me acordara cuando se puso muy de moda el evangelio de Judas, creo que era, ¿no? Que levanta una piedra y ahí está Jesús y que no necesita los templos, algo así. Creo que el evangelio de Judas, ¿de quién era? No me acuerdo, pero un evangelio por ahí se puso muy de moda. Y traía esta frase, ¿no? De que levantas una piedra y ahí está Jesús, que no necesitas nada de eso. Josué, se me anda en una pregunta de que te tenía, ya estoy cerrando. El diezmo, mi estimado. O sea, en el protestantismo, pues, es ley de diezmar. No sé si en todas las religiones, la verdad, pero yo me imagino, pues, que sí, pues, se tienen que sostener, ¿no? Pero aquí en el catolicismo es una vez al año. Así es. Y es muy diferente, ¿no? ¿Cómo te fue con este cambio o qué? ¿Qué me puedes comentar de eso, mi estimado? Sí, para mí el diezmo pues siempre fue una manera muy abusiva en el mundo evangélico, y gracias a Dios hay muchos evangélicos que están retomando un poquito más seriedad en leer la escritura, un poquito más lejos de toda ganancia deshonesta. Y sí, puedo decir con honestidad, hay iglesias donde no se pide el diezmo de una manera obligatoria, ¿no? Sí, aquí en Obregón hay ciertos bautistas que los conozco en persona, sus congregaciones y todo, en donde piden el diezmo. Pero, como digo ahí, está la regla y está la excepción. Otra vez, la regla es que en las iglesias en México, en Ciudad Obregón, en donde hay, son con este fin pentecostal. Y el pentecostalismo y las iglesias proféticas sí creen y piden el diezmo obligatorio. De acuerdo. Y es tan abusivo esto, es tan cruel, que si yo vendo un patrimonio mío, una casa, un carro, yo tengo que dar el 10% de mi salario, de mi casa, de mi carro, al pastor, ¿no? Okay. Si yo me encuentro 10,000 pesos en la calle, el 10% es para el pastor, ¿no? Entonces todo mi bienestar económico, al fin y al cabo, el 10% se va para la iglesia. Que si somos muy honestos, no se va para la iglesia, se va para el pastor. El pastor tiene el deber de dar un diezmo del diezmo. ¿No se has escuchado esa frase? Órale. El pastor dice, bueno, pues me estás pagando tus 10% de tus utilidades. De ese 10%, hermano, yo voy a dar 10% de ofrenda a la iglesia, ¿no? Y así va el poder del pastor. Y es un poder que cuando ya tienen 50, 60 miembros, pues ya se ve el pastor con su carrito. Porque llegan aguinaldos, llegan utilidades, llegan vacaciones. Y tú tienes que dar ese dinero obligatoriamente. Obligatoriamente. Hay un sobre donde pones tu nombre, cuánto estás dando, por qué lo das. Entonces, cuando vemos en la Biblia el diezmo, no se pide que sea para el pastor, no se pide que sea para el levita exclusivamente, ¿no? Y no se pide que sea de todo tu salario, no se pide que cada vez que te llegue un dinero a ti, tú tienes que desembolsar, no. En la Biblia, el levita tenía esta bendición porque él no servía, no trabajaba, sino que él se dedicaba simplemente a las cosas del templo. Cosas del templo, sí. Pero se daba al levita una vez al año
de las ganancias que tú tenías en la siembra, en la cosecha, y no era dinero en efectivo, era parte de la cosecha en especie. Okay. Y también había un diezmo para los pobres, las viudas. Había otro diezmo que era para ti mismo, que tú decías, tengo que viajar a Jerusalén a la fiesta de la expiación. Y dices, de ahí voy a agarrar mi diezmo y voy a viajar y gastar lo que ocupo con esa parte del diezmo, ¿no? Entonces no existe este salario único para la iglesia, porque es muy cruel. Tú das tu diezmo y luego pasa la ofrenda también. No. Te vacunan 2 veces. Dos veces. Entonces yo ya traía el prejuicio del diezmo, porque ya venía en iglesias novedosas, bautistas, que están en contra del diezmo. Entonces cuando yo llego a la iglesia católica y me encuentro con el diezmo, para mí es, ¿qué onda aquí? Dije, ¿qué voy a hacer? Dije. Entonces ya me encuentro con lo práctico de la iglesia, que es llevarnos a apoyar a los pobres específicamente una vez al año. Sí. Y se pone la palabra diezmo con el fin de que hagamos conciencia, digamos, bueno, vamos a dar mínimo, creo que es mínimo, no puedo estar equivocado, si tú me puedes ayudar, que tienes más tiempo en la iglesia, un salario mínimo que tú des, creo que así escuché. Sí. Si no es estrictamente, según yo, el 10%. El 10%. Sí se sugiere, ¿no? O sea, pero incluso si por alguna razón puedes dar menos, no pasa nada. Obviamente si puedes dar más también. No, así es. No pasa nada, ¿no? Adelante. Pero se pone el diezmo nada más como una ayuda voluntaria. Pues, sí. Como un concepto de que hagamos conciencia de decir, tengo la responsabilidad de ayudar a la iglesia, como dice uno del 5º mandamiento de la iglesia, que es ayudar a la iglesia en sus necesidades, ¿no? Entonces, aparte de la limosna que damos en misa cada vez que vamos, tenemos una vez al año el derecho o el privilegio de ayudar a la iglesia. Sí, de acuerdo. En sus necesidades, y no es específicamente para el sacerdote, no es para los gastos de la parroquia, es para toda lo que es la diócesis y ver cómo se distribuye ese dinero para la ayuda a los más necesitados, tengo entendido. De acuerdo. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, pues no me están obligando, no me están imponiendo el 10%. Claro. Y entendí que el diezmo simplemente es una parte bíblica, como un concepto bíblico para hagamos conciencia y apoyemos a la iglesia nada más. Inclusive, que no es lo más recomendable, pero puedes no darlo. O sea, no te van a excomulgar, no te van a... No, otra vez en la plática pesada poníamos el video, ¿no? Del pastor que... Pues yo quería orar por ustedes, dice, pero no veo ahí que se esté juntando. Y todavía dice, fíjate, yo sé lo que traigo, dice, como diciendo, o sea, Dios es especialista en ponerle ceros a la cuenta, o sea, a la torre, o sea... Que la gente siga creyendo en eso, y yo, no puede ser. Está como ahorita traigo pendiente un video ahí de uno que resucitan, meten un cuerpo y lo resucitan. No puede ser, dice esto ya es demasiado. Pero bueno, eso ya es tema de la plática pesada. Sé que te estoy sacando temas, pero siempre he dicho, cuando Josué vaya a la plática pesada, un día, si Dios quiere, te puedes acordar con nosotros, te voy a hacer esta pregunta y te la hago ahorita que te tengo aquí. Ahorita que decías tú, hay protestantes buenos, hay protestantes que viven lo que creen, vaya, ¿no? Inclusive podemos decir que hay mejores protestantes que católicos en ese sentido, ¿no? No se me asusten, mis hermanos, las cosas como son. Hay una lectura, porque siempre se dice como que, bueno, los protestantes no van a ir al cielo. Y como que la respuesta siempre es, pues yo creo que algunos sí, ¿no? O sea, o no sé, quizá no lo sé, pero hay muchos bien, que valen la pena, no sé cómo expresarme, perdón. Pero bueno, hay una lectura donde llegan los apóstoles con Jesús y le dicen, aquellos andan sanando pero no son de nosotros, ¿no? Y donde Jesús pues le dice que el que nos siembra. Sí, pero que da a entender como que a pesar de que no están con nosotros, están haciendo un bien. Así es. No sé si textualmente venga que si no desparrama une, algo así. Y quizás estoy poniendo palabras que no son, discúlpame, perdón. No soy teólogo ni nada por el estilo. Soy alguien nomás que expresa sus sentimientos, perdón. Pero yo cuando la volví a reflexionar, dije, caray, no entrarán aquí los protestantes. Y la traigo guardada, la quiero platicar con el Jorge. No porque Jorge sea un erudito, no, es porque simplemente ahí hablamos. No. Se les he dicho hasta el cansancio, si buscan ver la plática pesada como alguien apologético, no es ahí.
no es ahí. ¿Qué piensas de esto? ¿Te da un feeling por ahí? Sí. O nada que ver? O sea, no sé, créeme que cuando lo escuché así, caray, mira por ahí. Me da mucho miedo porque digo, a veces me pongo con esas loqueras y así nacen las iglesias, estamos hablando, ¿no? Jamás voy a fundar una iglesia, pero de repente pienso ese tipo de cosas. ¿Qué piensas? ¿Irá por ahí o nada que ver? ¿Qué lectura le das o qué reflexiones has tenido acerca de ese fragmento de la palabra? Sí, es un texto que me han citado los protestantes. Protestantes que creen que la iglesia los condena. O sea, creen cuando nosotros como católicos creemos que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ok, de acuerdo. Pero ese tema se entiende de una manera diferente a como lo quiere entender el protestante. El protestante cree que al nosotros confesar eso, estamos diciendo que todas las personas que están fuera de la iglesia, pues no son salvas. Entonces la iglesia misma tuvo que hacer estos redactados en el Concilio Vaticano II para intentar llegar a un acuerdo con los protestantes de que no es así como se debe entender, que es para nosotros la sentencia, para aquellos católicos que crecimos dentro de la iglesia, que practicamos nuestra fe y la abandonamos y nos vamos de ella con conciencia de que esta iglesia es la verdadera. Para nosotros cae esta sentencia y no hay salvación fuera de ella. Pero para nosotros, como yo en mi caso, que nací en una familia evangélica, que crecí entendiendo esto con mi conciencia, así como mi esposa también, que creció con un trasfondo testigo de Jehová, pues para ellos les queda la misericordia de Dios, es decir, el Señor puede que llegues a pasar por todo este proceso, ¿no? Donde llegues al cielo. A lo mejor para ellos no existe el purgatorio, pero puede ser que cuando lleguen se encuentren con el purgatorio. Puede ser que el Señor por su gracia se los lleve al cielo, puede ser que no lleguen. Entonces sí está la posibilidad de salvación para los protestantes, pero este texto es como que decir, bueno, tú dices que tienes la verdad, entonces ¿por qué nuestro Señor dice que aquellos que andaban por allá haciendo lo mismo, tenían milagros, tenían el poder para hacer cosas, y no andaban con ellos, y no eran parte de ellos? Como diciendo, pues Dios, Jesucristo da la libertad, pues para que haya varias iglesias, por decirlo así. De acuerdo. Entonces, ¿qué respuesta tenemos que dar ahí? En primer lugar, pues como ya dije ahorita, sí existe la salvación. Sí existe la posibilidad de salvación, para ser más claro, la posibilidad, porque no podemos decir, nosotros no sabemos exactamente quiénes son salvos. No lo podemos asegurar. No podemos asegurar eso. De acuerdo. Nosotros como católicos, ¿no? De acuerdo. Pero existe la posibilidad para ellos, claro que sí. Y es un texto que nos ayuda, como tú dices, a tener a no ser como cerrados, los discípulos quisieron ser. Pues si ellos no son nosotros, no tienen derecho a hacer esto. De acuerdo. Creo que Jesús les dijo, el que no está conmigo no es contra mí. A lo mejor tengo el que tú pasas parafraseando ahí, ¿no? Y el caso es que Jesús da la apertura para que esas personas que están haciendo eso están en todo su derecho, están bien lo que están haciendo, pareciera que el Señor está diciendo. Pero al mismo tiempo les digo, está bien. Está muy bien el texto y está agarrado en su contexto hasta cierto punto. Tiene sentido. Pero ahora vamos a ahondar un poquito más, les digo yo. ¿Cómo les dije? Bueno, ya vemos entonces que hay personas que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren buscar a Dios y que de cierta forma llevan cierta verdad, a pesar de que no son de los discípulos de Jesús. Okay. ¿Tú qué quieres ser? Le digo. ¿Quieres ser de los discípulos o quieres ser de aquellos que están allá? No, pues independientemente de si estoy con Él o estoy... Jesucristo me aprueba, dicen, bueno, ok. ¿Y por qué no te vas al libro de los Hechos, le digo? Donde vemos ahí a un hombre con mucho conocimiento de la palabra de Dios que se llama Apolos. Y este hombre, dice la Biblia, que estaba enseñando y hablando de la buena nueva, pero lo escuchan unas personas ahí y dicen, se llama Priscila y Aquila, creo que era una pareja de convertidos cristianos, y escuchan a Apolos y dicen, órale, este hombre tiene mucho fervor, tiene mucha pasión y parece que está llevando a la gente a Jesús, pero lo que le está enseñando no está todo como debe de ser. Y dice la Biblia que agarraron a este personaje, lo sentaron y le enseñaron a plenitud el evangelio de Jesucristo. De acuerdo. Y este Apolos se une a la iglesia, es ahí la diferencia. Después vemos al apóstol San Pablo que anda predicando por Atenas, por allá, y se encuentra a 2 discípulos, dice, del apóstol de San Juan Bautista, y les pregunta, fíjate, eran discípulos de San Juan y andaban queriendo también enseñar parte del misterio del evangelio. Pero cuando llegan con Pablo les pregunta, ¿ustedes conocen al Espíritu Santo?
Y esto dice, no sabemos que había un Espíritu Santo. Wow. Entonces ahí vemos le digo yo a ellos, entonces ¿qué pasó después? Les digo, San Pablo les habla, los bautiza en el bautismo válido que es cristiano y les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. De acuerdo. Entonces vemos que es muy bonito ver a estas personas que van queriendo seguir a nuestro Señor fuera de la iglesia, pero no es una vida relativa donde cada quien tiene su verdad. Es esa persona, Dios la está llevando a que se encuentre con la iglesia, a que se encuentre con el Evangelio, a que se encuentre con Cristo plenamente. Y es ahí donde se integran a Jesús, a la iglesia. Están de alguna manera limitados, o en algún momento van a llegar a limitarse, pues, porque van a necesitar Así es. lo que sí. Sí, de acuerdo, te la compro, me gusta. Y sí, no recuerdo la palabra, ¿no? Porque algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de... Ándale. Es cuando, hey, espérense, o sea, no va por ahí la cosa, ¿no? Josué, pues ya, hay que cortar esto, que no tenemos fin, sí. O no tengo fin, perdón. No te perdón. Es que me da risa porque antes de empezar, a ver si no nos duramos 2 horas. No, te dije yo, y ya llevamos 1:49. Entonces, vamos terminando, mi estimado. Claro que sí. Y me gustaría terminar con esta pregunta, que no es pregunta. Bueno, sí es pregunta, te lo voy a plantear como pregunta. Me gustaría terminar con esto. ¿Qué le dirías a alguien que quizás está viendo el video, que se quedó hasta este momento, que no es católico, pero que tiene dudas? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le compartes? Vaya, pues no tanto para que se haga católico. Yo creo que ese no debería ser el fin, o quizás sí, no lo sé. Pero para que encuentre la verdad. Bueno, al final si encuentra la verdad, pues va a ser católico, ¿no? Pero ¿qué le compartirías? ¿Qué le dirías, Josué? Muy desde el corazón, muy desde el alma. Le compartiría que antes que nada, si tú eres evangélico, si tú eres protestante, hay una pregunta esencial para ti. Es una pregunta existencial, es una pregunta social, es una pregunta cultural. Y tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. En el mundo en el que tú vives, ahora has conocido que hay una iglesia que se llama católica. Y en el mundo en el que tú estás, conoces una iglesia que ya sea pentecostal, sea presbiteriana, sea metodista, sea de la denominación que sea. Tienes que hacerte esa pregunta y la tienes que resolver. Y esta pregunta te va a llevar, sea o no cual sea, a Roma. La pregunta es, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tanto cristiano dividido en mi comunidad evangélica? Porque esa es la pregunta que yo, en lo esencial, le daría a toda persona que ahora tiene un poquito el conocimiento de la fe católica y dice, no sabía, no conocía que hacían esto, no sabía que practicaban esto, estaba equivocado. Pregúntate, porque es una pregunta que yo les hago a mis familiares. Como ustedes vieron en mi antigua entrevista con Carlos, yo abrí mi corazón con él y le dije, venimos de una familia donde los pastores nos interpretaban lo que ellos querían. Y muchos de mis familiares ahorita no están en la fe y salieron lastimados, heridos, muy dañados por teorías, ideas que se les imponían a ellos, que creían que esa es la verdad. Y yo les digo a mis tíos, a mis primos, les digo, la culpa fue tuya, les digo. ¿Sabes por qué? Porque tú te tiraste a matar a esa denominación. Te tiraste como coche al lodo, con todo respeto. Porque si tú has visto que hay un montón de iglesias y hay un montón de realidades diferentes, ¿por qué nunca te cuestionaste? ¿Por qué nunca dijiste, a ver, un momento, antes de yo comprometerme con la iglesia de Dios, con el metodista, con el bautista, antes de yo dar este paso de compromiso, ¿por qué hay tantas iglesias? Y el hecho de que tú te cuestiones eso, te va a tener que llevar a cuestionarte por qué eres protestante. Y es ahí donde tú puedes tener un poquito de consuelo y de saber si realmente quieres ser protestante, si realmente quieres ser pentecostal, si realmente quieres vivir esa fe, porque vas a tener toda la verdad abierta para decir, a ver, está esto, y realmente voy a hacer esto porque he entendido que es la fe que quiero darle a mis hijos. De acuerdo. Porque no solamente te estás yendo tú, mi hermano, vas a arrastrar a tu esposa, vas a arrastrar a tus hijos, vas a arrastrar a una generación que viene después de ti sin darnos cuenta.
y mañana o pasado te vas a encontrar con un montón de broncas que a lo mejor digas, ¿por qué lo hice? Y te va a ser muy fácil irte a otra iglesia, irte a otra iglesia, irte a otra iglesia. Ir buscando. Entonces, con todo el corazón, yo les digo, su responsabilidad más grande es estar seguros de por qué hay tantas iglesias y por qué son protestantes. Esa sería mi reflexión para ellos. De acuerdo. Josué, pues dices ahorita que en el podcast pasado abriste el corazón. Lo volviste a hacer, mi estimado, te lo agradezco. La verdad que han sido pláticas tremendas las que he tenido contigo. No quiero que termine ni aquella, ni quiero que termine esta. Curiosamente, hace ya como, pues va para el año más o menos, unos 10 meses más o menos, mínimo 10 meses. Entonces te agradezco mucho de todo corazón que has aceptado estar aquí ahorita que estás de vacaciones, mi estimado, estás descansando. Día de las Madres, vas a ir a compartir ahorita con tu esposa, claro. A quien le mando un saludo nuevamente. Y pues gracias, Josué. La verdad se queda corto el diccionario para darte las gracias o para darte el reconocimiento que siento por venir a apoyar este pequeño canal y pues abrir tu corazón. De todo corazón, muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo te despides, mi estimado? Me voy con el corazón abierto. Eso es todo, Es un placer. No, muchas gracias, Josué. Y pues, mis hermanos, de igual manera, les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que hayan disfrutado de esta charla, que ha sido muy constructiva. Cualquier cosa por ahí, cualquier errorcito que hemos cometido, ¿no? Una disculpa, no es nuestra intención. Con mucho respeto otra vez para todas las familiares de Josué, para todo lo que hemos hablado, etcétera, etcétera. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Bye, bye.